La chica sostenía 2 entradas, con la intención de confesar sus sentimientos a su superior. Sin embargo, al abrir la puerta, vio a su amado besando a su mejor amiga. A partir de ese momento, las que antes eran confidentes inseparables se distanciaron y poco a poco perdieron el contacto. 8 años pasaron en un abrir y cerrar de ojos. La inocente Jimin se casó con su primer amor y formó una familia. Aunque no eran ricos, su vida era sencilla y feliz. La ambiciosa Sora, sin embargo, se casó con éxito con un miembro de una familia adinerada. Su suegra tenía 2 caras, tanto en público como en privado. Si Sora no se hubiera quedado embarazada antes del matrimonio, nunca habría consentido la unión. El niño había sido frágil y había sido hospitalizado con frecuencia desde su nacimiento. Ante el acoso constante de su suegra, Sora decidió tragarse su orgullo. Sin embargo, inexplicablemente, su marido se volvió cada vez más distante, incluso cuando ella se ponía ropa de dormir seductora. Él no le dedicaba ni una mirada. Sora no podía entender dónde se habían torcido las cosas. Al día siguiente, su marido la citó en un restaurante occidental y le propuso solemnemente el divorcio, negándose a revelar sus motivos. Sora abandonó su actitud amable, fuera cual fuera la causa. Nunca consentiría el divorcio. Seung, sin ganas de perder el tiempo en palabras, se levantó antes de terminar su comida y se marchó. Durante años, In-sook se había negado rotundamente a reconocer públicamente a su nuera. Decidida a salvar su matrimonio, Sora resolvió tomar medidas desesperadas. Asistió sin permiso a la rueda de prensa anual de la empresa y, deliberadamente, llamó a In-sook, mamá, delante de todos. Luego, fingiendo ayudar a su suegra a abrocharse un broche, lo, accidentalmente, dejó en casa y tuvo que hacer un viaje especial para devolvérselo. In-sook hervía de ira, pero tuvo que sonreír ante los medios de comunicación. Inesperadamente, tan pronto como Sora salió, tiró al suelo la tarjeta de identificación laboral de Jimin. El mundo es tan pequeño. Después de 8 años sin contacto, su mejor amiga de la infancia había reaparecido inesperadamente. Al enterarse de que Sora se había casado con un hombre rico, Jimin se sintió genuinamente feliz por ella. Sin embargo, cuando Sora se enteró de que Jimin se había casado con su superior, su expresión se volvió amarga. Después de todos estos años, todavía albergaba sentimientos persistentes por ese romance pasado. Su estado de ánimo ya era pésimo. Pero cuando su suegra regresó a casa y le golpeó la frente con el broche, Sora, ignorando la herida, se defendió desesperadamente. Al ver regresar a su marido, se arrodilló inmediatamente en el suelo, suplicando compasión. De vuelta en el dormitorio, reafirmó su postura, por el bien de su hijo Tom. No firmaría los papeles del divorcio. Seung, llevado al límite, finalmente reveló el secreto que había guardado en su corazón durante 3 años. Exigió saber quién era realmente el padre de Tom. Al principio, Sora protestó vehementemente, insistiendo en que era imposible, que Tom era su hijo. Al día siguiente, aferrándose a una pizca de esperanza, fue al hospital para hacerse una prueba de paternidad. El resultado confirmó lo que temía. Sin embargo, incluso entonces, se negó a aceptar el divorcio. Así que Sora lo persiguió hasta su oficina, suplicándole que la perdonara por esta vez. Incluso se arrodilló en el suelo, rogándole a su marido que no se divorciara de ella. El corazón de Seung se ablandó ligeramente. Su madre estaba de pie en la puerta, completamente desconcertada, incapaz de comprender por qué la pareja se divorciaba. Sin embargo, esto le venía muy bien, ya que nunca había tenido en cuenta a Sora. De origen humilde, Sora se marchó con el corazón roto, solo para encontrarse con su mejor amiga, Jimin. En la puerta, Jimin había decidido cambiar de trabajo y unirse a la empresa de Seung. Sin pensarlo 2 veces, le entregó su currículum para que lo remitiera. ¿Quién hubiera imaginado que Sora se daría la vuelta y rompería su expediente en pedazos? ¿Decidida a marcar un límite? Mientras tanto, In-sook tramaba despojar a su nuera de todo. Ese mismo día, la envió deliberadamente a un hotel. Con antelación, había dispuesto que unos actores fueran fotografiados por un investigador privado en situaciones comprometedoras. In-sook le mostró las fotos a Sora y la amenazó para que firmara los papeles del divorcio. El honrado Seung irrumpió para defender a su esposa, suplicándole a su madre que no interfiriera, aunque todavía sentía algo por ella. No tenía la confianza necesaria para perdonar tal traición. Temía que algún día llegara a odiar al inocente niño. La egoísta Sora no mostró ningún remordimiento. En cambio, se confabuló con su secretaria para encontrar trapos sucios de la empresa. La noticia llegó rápidamente a oídos de In-sook. Dejó de lado toda consideración por su nieto y expulsó inmediatamente a Sora. Jimin fue testigo de la escena y se apresuró a consolarla. Sora se sentó en el suelo, suplicando entre lágrimas. Sin embargo, después de llorar, comenzó a resentirse con Jimin por pillarla siempre en momentos tan humillantes. In-sook solicitó la custodia de su nieto. Sora, sin embargo, exigió descaradamente un precio exorbitante. Si In-sook quería que renunciara a la custodia, debía entregarle el 30% de las acciones de la empresa. In-sook estaba furiosa. Seung, actuando de forma unilateral, ordenó a un abogado que concediera a Sora una cuantiosa pensión alimenticia. Al enterarse de esto, In-sook montó en cólera y reprendió a su hijo por abandonar la tutela de Tom. Tom era su nieto y el futuro heredero de la empresa. La vanidosa Sora no mostró ningún remordimiento, sino que alardeó de su superioridad ante su confidente. Se burló de que Jimin ni siquiera se atreviera a reemplazar un par de zapatos gastados, provocándola sin piedad. Jimin sintió una punzada de tristeza, ya que esos eran sus zapatos favoritos. Se miró en el espejo, tratando de controlar sus emociones. No sabía que la altiva Sora le guardaba rencor por haberse casado con el mayor, no por amor al hombre, sino por puro desafío al perder frente a una cenicienta que carecía de todo lo que ella poseía. Contemplando el póster de la pared, se sumergió en sus recuerdos. Solo cuando volvió a la realidad se dio cuenta de que su hijo había desaparecido. Presa del pánico, lo buscó frenéticamente por todas partes. Para su total sorpresa, quien consolaba a Tom era su antiguo compañero de clase, del que ella estaba enamorada. Después de 8 años separados, Mino la felicitó por estar cada vez más guapa. Sora le devolvió el cumplido, declarando que él no había cambiado nada, que seguía siendo el mismo de antes. Él le confesó que recientemente se había reunido con su esposa. Este encuentro fortuito provocó un gran revuelo en los corazones de ambos. De vuelta a casa, Mino, ya de mediana edad y en busca de trabajo, comenzó a añorar su antiguo yo. Lleno de energía, contemplaba la foto de grupo de la universidad, dándole vueltas una y otra vez. El leal Seung no podía soportarse. Mino, ya de mediana edad y en busca de trabajo, comenzó a añorar su antiguo yo. Lleno de energía, contemplaba la foto de grupo de la universidad, dándole vueltas una y otra vez. El leal Seung no podía soportar separarse del niño, aunque no eran parientes consanguíneos. 7 años de convivencia diaria habían forjado un profundo vínculo entre ellos. Decidió pasar un día entero jugando con el niño antes de devolverlo a su exmujer. To, con su constitución sensible, ansiaba leche con plátano. En
los suburbios remotos. Solo quedaba una tienda de conveniencia. El propietario le informó de que una mujer acababa de comprar la última botella, no queriendo decepcionar al niño. Seún le pidió a la mujer que le vendiera su leche. Los ricos son realmente caprichosos. Ella le pidió 10 veces el precio. Jimin pensó que estaba loco y se dio la vuelta para marcharse. Pero Seún de repente la agarró del brazo. Se miraron fijamente con total incomodidad. Seún se puso de pie rápidamente, disculpándose profusamente. Jimin le gritó que se apartara. Seún buscó a tientas su billetera para compensarla, solo para recibir una reprimenda de Jimin, aunque era de lengua afilada. Sacó una tirita cuando vio su codo raspado y le dijo que se la pusiera. Le señaló otra tienda de conveniencia justo a la izquierda en el cruce. Jimin nunca habría imaginado que este hombre era el exmarido de Sora. La vanidosa Sora no le había confesado a su mejor amiga, a la que hacía mucho que no veía, que estaba divorciada. Incluso fingió ser la joven amante del grupo LK e invitó a Jimin a la inauguración de un restaurante occidental. Sin embargo, en el fondo, menospreciaba a Jimin, que no tenía padres. Cada palabra que pronunciaba era una fanfarronada. Disfrutando plenamente de la sensación de superioridad, In-sook estaba empeñada en recuperar a su nieto. Pero su amiga insistía en que no había necesidad de luchar por la custodia. Inmediatamente rugió, exigiendo saber qué quería decir su amiga con eso. Ese día, Jimin visitó el grupo LK para ver a la persona encargada de los asuntos laborales. Pero los ejecutivos de una gran corporación no concedían una audiencia a una simple vendedora. De regreso, el zapato de Jimin se atascó y no pudo sacarlo. Seún lo vio y se ofreció a ayudarla, pero terminó rompiendo el tacón. Jimin gritó presa del pánico. ¿Qué voy a hacer? Eran mis zapatos favoritos. Regañó a Seún por entrometerse. Seún estaba muy molesto, pero, por reflejo, sacó su cartera para compensarla. Jimin no estaba de acuerdo con este enfoque e insistió en que no se preocupara. Ese tacón ya se había roto una vez. Ella había traído un par extra por si acaso. Jimin finalmente entró en el centro comercial, decidida a comprarse unos zapatos nuevos. La dependienta elogió su figura, diciendo que cualquier cosa le quedaría espléndida. Sin embargo, su mirada se posó en los zapatos de cuero de hombre, y entonces se le rompió el otro tacón. Así, Jimin caminó por las calles de puntillas, agarrando los zapatos nuevos que había comprado para su marido. Era una nuera tan obediente, pero su suegra se negaba a reconocer su valía, aunque ambos habían trabajado para la misma empresa. Solo su marido había sido despedido. La suegra culpaba erróneamente a Jimin, quejándose de que su origen humilde traía mala suerte a su hijo, habiendo perdido a sus padres. Jimin apreciaba profundamente su matrimonio, ahorraba y se privaba de todo para mantener a la familia sin quejarse. Al día siguiente, Mino se puso los zapatos nuevos de su esposa para ir a una entrevista en un restaurante occidental que iba a abrir pronto. Una camarera derramó accidentalmente agua sobre sus zapatos. Al saber que Sora era la propietaria, no admitió que había ido para solicitar el trabajo, aunque nunca ayudaba en casa. Se ofreció a ordenar la oficina de Sora, solo cuando llegaron clientes inesperados. Mino se marchó apresuradamente. En su prisa, se dejó tanto su currículum como los zapatos de cuero. Sora lo llamó cuando vio el currículum olvidado. Le expresó su deseo de que trabajara allí. Mino se sintió tentado, pero temía el descontento de su esposa. Mientras charlaban, mencionó los zapatos que se había dejado. Sora se levantó inmediatamente para ir a buscarlos. Sin embargo, al enterarse de que Jimin le había regalado los zapatos, declaró que se habían perdido, y le ofreció comprarle un par nuevo. Con el corazón retorcido, Sora no podía soportar la felicidad de su amiga, aunque estaba divorciada. Jimin seguía fingiendo ante los demás que era la heredera de un chaebol. Cuando sus amigos oyeron los rumores y le pidieron confirmación, Sora insistió en que ellos y Jimin debían asistir a la ceremonia de inauguración del restaurante occidental al día siguiente. Anhelaba la envidia de sus hermanas por su glamurosa vida. Sin embargo, esa mujer tonta trabajaba hasta altas horas de la noche para pagar su hipoteca, bebiendo hasta quedar inconsciente mientras intentaba desesperadamente mantenerse sobria. Seún fue testigo de su ridículo estado. El extraño baile de Jimin era absolutamente hilarante. Seún, al verla vomitar, le ofreció galantemente un pañuelo. Jimin, borracha, no lo reconoció, pero lo elogió profusamente como un buen hombre. El día que abrió el restaurante occidental, Sora tenía la intención de hacer alarde de su superioridad ante sus amigos. En cambio, In-sook irrumpió en la ceremonia de inauguración, meticulosamente preparada, con guardaespaldas, destrozando cosas. Sora se adelantó para contener a su antigua suegra, pero esta le dio una bofetada. Resultó que In-sook acababa de descubrir que su nieto no era biológicamente suyo. ¿Qué derecho tenía Sora a aceptar un restaurante occidental que valía miles de millones? Jimin, al ver a su amiga herida, intentó intervenir, pero los guardaespaldas la empujaron a un lado, negándose a dar marcha atrás. Se levantó para discutir, ¿cómo podían una suegra y una nuera ser tan despiadadas? La furia reprimida de In-sook no tenía dónde descargarse. Sora utilizó el embarazo como excusa para obligar a mi hijo a casarse con ella, solo para criar a su hijo bastardo durante 7 años. Todos los presentes quedaron completamente conmocionados. In-sook lanzó su última frase antes de marcharse. En ese momento, se acercó un hombre y preguntó con preocupación qué le había pasado a Sora. Jimin se sorprendió al ver a su marido allí. La formidable Sora apartó el brazo de su superior, sin necesidad de ayuda ni compasión. Jimin, genuinamente preocupada por su amiga, levantó el brazo y descubrió que su propia mano había sido cortada por un cristal. Después de vendarle la herida, se sentaron a charlar tranquilamente. La ingenua Jimin se negaba a creer que su mejor amiga pudiera ser ese tipo de persona. Tenía que haber algún malentendido. Inesperadamente, Mino también defendió a Sora, alabando su belleza y amabilidad. Oír tales elogios enfurecería a cualquier mujer. Mientras tanto, In-sook se marchó furiosa a casa y le gritó a su hijo que era el hombre más tonto del mundo. ¿Por qué le había dado tanta pensión alimenticia a esa mujer malvada? Para Seún, aunque Tom no era su hijo biológico, se había encariñado con él, así que le rogó a su madre que perdonara a Sora y a su hijo. Esa noche, Jimin se sentó en su cama, todavía preocupada por las heridas de su amiga. No sabía que su marido, que había salido a comprar medicinas para ella, no había vuelto directamente a casa, sino que se había dirigido al restaurante occidental. Mino vio a Sora, escondida en las sombras, con el corazón roto. No solo le aplicó personalmente la pomada, sino que no dejó de consolarla, diciéndole que debía de haber soportado mucho sufrimiento. Sora finalmente se derrumbó y rompió a llorar desconsoladamente. Al despertar al amanecer, Tom clamó por volver a ver a su padre. Impotente, buscó desesperadamente a alguien en quien apoyarse. Mientras tanto, el trabajo de Jimin la llevó al grupo LK, donde se encontró con ese hombre que siempre parecía traerle mala suerte. Grupo LK, donde se encontró con ese hombre que siempre parecía traerle mala
mala suerte, suponiendo que solo era un empleado junior. Intervino para defender a su amiga. Comenzó a cuestionar el carácter del presidente de esta empresa. Después de 7 años de matrimonio, él no mostraba ningún respeto por sus sentimientos. Según espetó, no quiero volver a verte nunca más. Impulsada por un impulso retorcido, Sora se mudó al lujoso complejo situado justo enfrente de la casa de Jimin. Era el mismo apartamento en el que la suegra de Jimin siempre había soñado vivir. Al contemplar la opulenta decoración, Jimin casi llora de emoción. Exactamente la reacción que la malvada mujer esperaba provocar. Esa misma noche, Jimin descubrió que su libreta de ahorros, que llevaba tanto tiempo ahorrando, había desaparecido. Tenía la intención de utilizar ese dinero para liquidar la hipoteca. Mino tartamudeó antes de revelar finalmente la verdad. Jimin gritó furiosa. ¿Cómo había podido cogerlo para pagarle a su suegra sin decir nada? Era dinero que había ahorrado con mucho esfuerzo durante 2 años. Pero la suegra irrumpió en la habitación y declaró: ¿qué hay de malo en usar el dinero de mi hijo? Estafada de sus ahorros. La suegra aún tenía la osadía de acusar a su nuera de ser desleal. Todo es porque eres huérfana, espetó. Jimin ya había soportado suficientes ataques personales. Apenas había comenzado a replicar cuando su cobarde marido le gritó que se callara antes de salir furioso sin mirar atrás, sin ningún lugar donde descargar su resentimiento. Jimin buscó consuelo en su tía, que la había criado. Seung fue testigo de su llanto desconsolado. Recién divorciado, frecuentaba el restaurante de su tía. Su exmujer se había casado con él únicamente por su dinero, lo que le había llevado a querer escapar desesperadamente de su antigua vida, para quedarse en ese cálido refugio. Se arremangó y se puso a trabajar. Su hija soltera, que ya había pasado la edad de casarse, se enamoró, para mejorar su relación con su suegra. Jimin planeó una celebración de cumpleaños como es debido. Al llamar por teléfono, le dijeron que toda la familia había sido invitada a la casa de Sora. La voz interior de Jimin hervía de resentimiento por los esfuerzos desperdiciados de esa noche, preguntándose por qué su mejor amiga no le había informado. Sora mintió, alegando que no había podido localizarla y que le había pedido a un colega que le transmitiera el mensaje. Ver lo que parecía ser una cena de cumpleaños la dejó profundamente inquieta. Peor aún, su suegra expresó su desdén por el regalo que Jimin había preparado con tanto esmero. En cambio, se aferró al costoso pañuelo comprado por su mejor amiga. No pudo resistirse a comparar a las dos mujeres, elogiando a Sora por ser capaz de ganar dinero sin dejar de ocuparse de la casa. Toda la comida fue insoportablemente incómoda. Cuando se despidieron, Sora se quedó en el cruce charlando con su superior. Seung observó su actitud tímida. Seung supuso que se trataba del nuevo amante de su exmujer. Pero entonces oyó a Jimin dirigirse al hombre como marido. Jimin recibió un regalo de su marido y, incrédula, lo comprobó repetidamente con la recepcionista. La dependienta le explicó que la bufanda que tenía en las manos era un regalo encargado especialmente para acompañar a ese collar, y que no había ninguna versión idéntica disponible en el mercado. Sintiéndose abatida, vio entonces a su mejor amiga llevando un collar idéntico. Cuanto más lo pensaba, más sospechoso le parecía. Sin embargo, no actuó de forma precipitada, sino que organizó una reunión con todos. Jimin entregó deliberadamente los regalos a sus 2 hermanas delante de su marido, y comentó que había intentado comprar un pañuelo a juego con el suyo, pero que no había encontrado ninguno. Inmediatamente se giró para elogiar el collar de Sora y le preguntó quién se lo había regalado. Sin embargo, Mino cambió de tema y animó a todos a comer rápidamente. En ese momento, una clienta habitual entró en el restaurante occidental llevando un collar idéntico. Al ver esto, Jimin descartó inmediatamente sus dudas, convencida de que había pensado demasiado en ello. ¿Cómo era posible que su mejor amiga, que había sido la esposa de un hombre rico, se sintiera atraída por su marido, que era completamente normal? Pero, en realidad, el collar era un regalo de Mino a Sora. Él afirmó que era para agradecerle que le hubiera conseguido el trabajo. Sin embargo, las expresiones de ambos eran todo menos sencillas. Jimin, totalmente dedicada a su familia, comenzó a convencerse de que se trataba simplemente de un regalo promocional que su marido había comprado para animarla, tal vez debido a las dificultades económicas. Esa tarde, después del trabajo, Jimin visitó a su tía, solo para acabar empapada antes incluso de entrar en la casa. Seung, ocultando su identidad, se alojó en una pequeña posada para experimentar la vida. Jimin, sin embargo, lo detestaba, ya que la mala suerte siempre parecía acompañar sus encuentros. No sabía que era el exmarido de su mejor amiga. Seung había sido testigo de cómo el marido de Jimin consolaba a Sora. No había ido muy lejos cuando se encontró con esa mujer tonta. Él entendía la relación de Jimin con esos dos, así que la agarró del brazo y le exigió que se quedara. El hombre de buen corazón temía que Jimin saliera herida y no quería que presenciara la dolorosa escena. Sutilmente le advirtió que no confiara demasiado en los que la rodeaban. Sin embargo, Sora, que estaba divorciada, estaba retorcida por dentro, incapaz de soportar ver a su amiga más feliz que ella. Deliberadamente manipuló la bicicleta, pero Jimin se mantuvo cautelosa, mientras la pareja se preparaba para marcharse. La malvada mujer llegó incluso a lesionarse con el vehículo. El estado de agitación de Mino era precisamente lo que ella deseaba. Jimin sintió que su marido estaba exagerando. Sin embargo, Mino le gritó a su esposa, pero el ingenioso Seung no pudo resistirse a ayudar a la pobre mujer y, en secreto, le hizo un gran pedido. Jimin bailó de alegría y prometió que esta vez no cometería ningún error. Su marido, que se suponía que estaba de viaje de negocios, apareció de repente en las calles de Seúl con un ramo de flores en la mano. Jimin, sin pensar en las consecuencias, corrió hacia el vestíbulo del hotel, pero llegó demasiado tarde. Al ver impotente cómo el ascensor se detenía en la 7ª planta, solo pudo pedir el número de la habitación en recepción. Mino, que bajaba a recoger algo, fue testigo de toda la escena. Sorprendido, se cubrió la cara y pulsó rápidamente el botón del ascensor. Como en recepción se negaron a revelar la información del cliente, Jimin decidió subir corriendo las escaleras y llamar a todas las puertas de las habitaciones. El astuto Mino había sobornado a un botones para que fingiera una reunión de negocios. Jimin, medio convencida, registró la habitación de arriba abajo, pero no encontró nada, y su marido la regañó. Sin embargo, Sora, que regresó a casa desorientada, no tenía intención de seguir siendo una figura oculta. Ahora estaba segura de que podía burlar a Jimin, así que encontró una excusa para citarla en su casa y colocó deliberadamente una foto de los tres en la mesa del salón. De vuelta a casa, Jimin rebuscó en su álbum de fotos y sacó una foto idéntica para compararlas. Cuanto más lo pensaba, más sospechoso le parecía. Esa misma noche, fue a pedirle una explicación. El albornoz de ese hotel
estaba sobre el sofá. La verdad era evidente. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Jimin ya no podía engañarse a sí misma, contemplando a su adorable hija. Derramó lágrimas amargas, habiendo perdido a sus propios padres a una edad temprana. Realmente quería darle a su hija una familia completa. A la noche siguiente, su suegra la instó a llamar a su marido para que volviera a casa a cenar. Sora respondió deliberadamente al teléfono cuando vibró, dejándola oírlo por sí misma. El sonido de su marido cenando con el hijo de otro hombre. Al teléfono cuando vibró, dejándola oírlo por sí misma. El sonido de su marido cenando con el hijo de otro hombre. Era tan desgarrador como podía ser. El corazón de Jimin se sentía como si se hubiera partido en dos. ¿Debía aguantar en silencio para proteger a la familia o derribar la fachada y divorciarse? Seung, ocultando su identidad, la vio completamente angustiada. Sabía exactamente lo que había pasado sin necesidad de adivinarlo. Así que llevó a Jimin a su escondite secreto, dejándola gritar y maldecir a su antojo. Seung compró cerveza y se sentó en silencio a su lado, con los ojos llenos de dolor. Antes de que Jimin pudiera decidir, esa mujer despiadada se quedó embarazada. Parecía que incluso los cielos la estaban ayudando. Mino finalmente confesó que abandonaría a su familia y a su hija por el llamado amor verdadero. Jimin, incapaz de soportarlo más, abofeteó al bastardo, pero su corazón le dolía tanto que apenas podía respirar. Dicen que una madre y una hija comparten un vínculo especial, aunque inconsciente de lo que les esperaba. Lucy lloraba mientras consolaba a su madre. Las dos se abrazaron, sollozando, con la esperanza de olvidarlo todo y empezar de nuevo. Después de firmar finalmente los papeles del divorcio y salir de la oficina del registro civil, Jimin le dijo a Mino, tarde o temprano, verás la verdadera cara de Sora. Entonces Jimin se quitó el zapato y se lo lanzó directamente a Mino. Sora se abalanzó sobre Jimin, pero resbaló. Perdió al niño que llevaba en su vientre. Gritó histéricamente, insistiendo en que había sido por su propio descuido, pero acusó falsamente a Jimin de empujarla. Sora lloró y se enfureció, llamándola asesina. Jimin apenas había comenzado a protestar cuando su desvergonzado exmarido le dio una bofetada en la cara, incluso lanzándole acusaciones de crueldad despiadada. Incapaz de defenderse, huyó de la sala llorando. Sora continuó con su actuación de víctima, ignorando por completo 20 años de amistad por un anciano. A pesar del divorcio, la suegra seguía viviendo con su antigua nuera, aunque algo vanidosa. Se puso del lado de Jimin. Ver las marcas dejadas por la bofetada la llenó de dolor. Como mujer, comprendía las dificultades de Jimin. Sin embargo, Sora era una maestra del engaño, llorando y sollozando ante su futura suegra para tergiversar la verdad. Sus mentiras y verdades se volvieron indistinguibles. En realidad, Sora buscaba obligar a Jimin a renunciar a la custodia. No podía soportar que su prometido se reuniera constantemente con Jimin para hablar del niño, para lograr su objetivo. Tras salir del hospital, tramó un nuevo plan y sobornó al jefe del departamento para incriminar a Jimin. Perder su trabajo y su independencia económica garantizaría que el tribunal les concediera la custodia. Ante pruebas irrefutables, Jimin se encontraba totalmente indefensa. Una vez condenada por robo, ninguna empresa la contrataría jamás. En su impotencia, Jimin se encontró con Seung, que ocultaba su identidad. Una sola palabra de preocupación destrozó toda su determinación. Su dolor se intensificaba con cada palabra, como si todo el mundo la hubiera traicionado. Habiendo sufrido un desengaño similar, Seung empatizó profundamente con ella e instintivamente la abrazó. Se disculpó en nombre de todos los que le habían hecho daño. Al día siguiente, Jimin dejó la empresa por la que había luchado durante más de 6 años, ahora mancillada por el escándalo. Por el bien de su hija, tenía que mantenerse fuerte. Mino, sin embargo, llevó a Lucy de vuelta a su casa actual sin decir una sola palabra. El corazón de Jimin se aceleró. Sabía exactamente quién se había llevado a su hija. Irrumpió en el restaurante y lanzó insultos a Sora. Allí estaban los magnates con los que Sora intentaba congraciarse. Mino sacó a Jimin a la fuerza. Discutieron en el cruce. Mino se negó a devolver a la niña y empujó violentamente a Jimin al suelo. Afortunadamente, Seung llegó justo a tiempo. Corrió hacia ella y la ayudó a levantarse. Mino, al observar esto, se detuvo y se burló de su exmujer. ¿Has perdido tu trabajo y aún tienes tiempo para citas? ¿No eres apta para criar a un niño? Entonces, Mino fue derribado de un solo puñetazo por Seung. La intrigante Sora utilizó el dinero de su exmarido para casarse con su superior. Ahora, sus horribles sonrisas se habían comprado con las lágrimas de otra mujer. Jimin, arruinada por ellos, no podía encontrar trabajo. Incluso su única casa fue embargada por su antigua empresa. La insolvencia financiera significaba perder la custodia. Su antigua suegra no podía mirar a Jimin a la cara, culpándose a sí misma por no haber criado a su hijo adecuadamente. Lucy se aferró a su madre, sin querer irse. Jimin lloró, jurando que la recuperaría rápidamente. Al ver cómo se le escapaba su preciosa hija, el corazón de Jimin se rompió en 1000 pedazos. Incapaz de contener su furia, irrumpió en la oficina y les lanzó insultos. Su hija era su vida. Nadie podía quitársela. Golpeando frenéticamente la mesa, Mino la empujó al suelo. El antiguo hermano no pudo soportarlo más y le dio un puñetazo. Su mejor amiga se unió a la pelea. La depravación de la naturaleza humana hizo que a Jimin se le helara la sangre. ¿Por qué su amiga de toda la vida y el hombre al que conocía desde hacía 15 años conspiraban para destruirla? Desesperada, gritó que no quería vivir, sin padres, incapaz de proteger a su propia hija. ¿Qué esperanza le quedaba en la vida? Su tía, que había visto crecer a Jimin, intentó sacudirla para que actuara. Cuanto más la presionaba, más decidida estaba Jimin a defenderse. Seung, que estaba experimentando la vida allí, finalmente tomó medidas contra su exmujer. No iba a permitir que ella explotara sus contactos para expandir su negocio. Cuando los clientes clave se enteraron, inmediatamente se volvieron hostiles y amenazaron con rescindir las asociaciones. Los ojos de Sora se enrojecían mientras lo perseguía hasta el aparcamiento subterráneo, exigiéndole que le explicara por qué había hecho eso. Seung le advirtió que se centrara en ser madre. Si no fuera por la niña, no le habría dado ni un centavo. Al día siguiente, Seung convocó a Jimin a su oficina y le reveló su verdadera identidad. No la había ocultado deliberadamente, pero las relaciones entre ellos eran realmente complicadas. Jimin sabía que Seung era el exmarido de Sora. Anteriormente, ella le había confiado tontamente sus pensamientos más íntimos. Se sentía como si la hubieran manipulado. Seung salió corriendo tras ella, disculpándose y prometiéndole compensarla a su manera. Jimin, aún furiosa, no podía escuchar ni una sola palabra. Seung, sin embargo, fue persistente. Se enteró de que Jimin trabajaba como chofer por las noches. Esa misma noche, la llamó con el pretexto de que necesitaba un conductor. Durante todo el trayecto, Seung le suplicó humildemente que se reconciliaran. Resultó que quería contratar a Jimin para su conglomerado, garantizándole las condiciones más favorables del sector. Solo así tendría los medios para luchar contra esa pareja y ganar la custodia de su hija. Pero Jimin no quería tener nada que ver con Seung. Mientras discutían, su exmarido se topó con ellos. Mino supuso que Seung era simplemente un empleado del restaurante. Incluso se burló, vestido como un caballero para asistir a una boda.
Seún replicó, burlándose de su mal gusto por elegir a una mujer como Sora. Ese día, Lucy estaba tan aterrorizada por Sora que se orinó. Tras el divorcio de sus padres, algún trauma desconocido le había dejado incapaz de llorar, incluso cuando estaba profundamente herida. Todo se debía a la duplicidad de su malvada madrastra, que mostraba una cara en público y otra en privado. Cuando estaban solas, a menudo amenazaba verbalmente a Lucy, insistiendo en que la habían enviado allí porque era traviesa. Así que Lucy aprendió a hablar lo menos posible, para que su padre no acabara despreciándola también. Demasiado joven para discernir el bien del mal, Lucy dejó gradualmente de hablar hasta que su voz desapareció. Su abuela pensaba que simplemente echaba de menos a su madre. En cuanto se conectó el teléfono, a Lucy le brotaron las lágrimas sin poder controlarlas. Jimin no dejaba de llamar a su hija, desconcertada por su silencio. De repente, apareció Sora, exigiendo saber con quién estaba hablando su suegra. Desconcertada, Jimin le pidió a una amiga que le enviara un osito de peluche con su voz grabada para animar a su hija. Lucy esbozó una sonrisa olvidada hace tiempo y lo abrazó con cariño todos los días. Por desgracia, la malvada mujer pronto lo descubrió. Al oír la voz de Jimin, se enfureció, ignorando los desesperados intentos de Lucy por retenerlo. Insistió en tirar el oso. Jimin, que repartía leche por el barrio, fue testigo del momento en que su hija fue empujada al suelo. Enfurecida, corrió a arrebatarle a su hija. ¿Cómo podía alguien ser tan malvada? No estaba dispuesta a tratar a la niña con amabilidad, pero se negaba a renunciar a su custodia. Sora advirtió que si Jimin se atrevía a llevarse a la niña por la fuerza, acudiría a los tribunales para revocar sus derechos de visita mensuales. Sin darse cuenta, el marido de Mino también se acercó para reprender a Jimin. La pareja se unió contra la mujer indigente. Jimin espetó una amenaza, sin importar los medios. Se vengaría de esos dos bastardos y recuperaría a su hija. Luego se dirigió furiosa a la empresa para buscar a Seun. Cuando se cruzaron, las puertas del ascensor se abrieron lentamente. Jimin declaró que aceptaría el trabajo que él le ofrecía y seguiría su consejo. Te utilizaré al máximo. Más te vale no arrepentirte. Seun sonrió sin responder y, de repente, empujó a Jimin al ascensor. Solo si tenía éxito profesionalmente podría aprovechar la oportunidad de cambiar su vida por completo. Al día siguiente, Jimin se puso un elegante abrigo, lista para empezar de nuevo. Su tía se sintió profundamente reconfortada y tomó la mano de Jimin, diciéndole, este es tu hogar, así que, sea lo que te enfrentes, no tengas miedo. Mino siempre había creído que Seun era simplemente un dependiente. Nunca imaginó que Seun fuera el presidente del grupo. Al enterarse de que la otra parte buscaba negociaciones comerciales, Seun le dijo inmediatamente a su asistente, no hacemos negocios con basura. Tras el divorcio, Jimin y su hija se reunieron por primera vez. Curiosamente, la niña, antes tan vivaz, permanecía completamente en silencio. Su antigua suegra le explicó que su nieta había sufrido un trauma. El médico le había recomendado más terapia psicológica, por lo que había traído a la niña en secreto. Jimin se quedó atónita y se maldijo a sí misma por no haber conseguido la custodia. Animó a su hija a que la llamara mamá. La sensata niña solo podía expresar su añoranza por mamá en su cuaderno. Jimin se tapó la boca y lloró amargamente. No se atrevía a imaginar lo que su hija había soportado durante su separación. Como madre, debía ser fuerte. Tenía que ganar lo suficiente para recuperar a su hija. El primer día que Jimin volvió al trabajo, se encontró con su exmarido. Nunca había visto a un hombre tan descarado. De hecho, presionó a Jimin para que dejara su nuevo trabajo, simplemente porque el presidente de la empresa era el exmarido de su actual esposa. Mino asumió descaradamente que Jimin se había acercado deliberadamente a ese hombre para vengarse de él. Jimin le siguió el juego, provocándole, exacto. Utilizaré a los poderosos chaebols para hundirte. Seun escuchó toda la conversación. Primero ordenó a Jimin que volviera a su puesto, y luego advirtió a Mino, ¿qué haces en mi empresa? No quiero volver a verte aquí nunca más. Mino apretó los dientes con rabia. De vuelta a casa, se quejó a su esposa. ¿Cómo había podido casarse con un tipo tan arrogante? Incluso se burló de él por menospreciar a la gente. Ambos afirmaban que no les importaban sus ex, pero sus corazones se revolvían con incomodidad. Tramaron como sabotear a Jimin y echarlo de la empresa. Seun pensaba que solo estaba ayudando a Jimin por lástima, pero sus acciones rebosaban afecto. Cuando se dio la vuelta para marcharse, su mirada se posó en las marcas del calendario. Se dio cuenta de que mañana era el día en que madre e hija se iban a reunir. Sin embargo, Jimin, abrumada por el trabajo, no tenía tiempo para llevar a su hija a dar un paseo. Seun se ofreció a acompañarla en la oficina, e incluso la llevó a la azotea para contemplar las estrellas. Se arrodilló para consolar a Lucy, asegurándole que su madre y ella pronto se reunirían y vivirían felices. Estas palabras reconfortaron profundamente a Lucy, que sonrió dulcemente al ver a su hija tan contenta. Jimin sintió un gran alivio. Esa noche, Seun llevó personalmente a Lucy a casa. Mino los vio en la puerta, visiblemente molesto, e hizo comentarios sarcásticos cuestionando su relación. Seun, sin embargo, hizo planes con Lucy para llevarla a un lugar aún mejor para ver las estrellas la próxima vez. Mino, como un payaso saltando, fue completamente ignorado. En cuanto entró en la casa, agarró a su hija y le exigió saber qué había estado haciendo todo el día. Lucy, aprovechando la ausencia de su madrastra, se coló en su dormitorio en busca del globo terráqueo confiscado. Justo cuando estaba a punto de salir, oyó que se abría la puerta. Sor, que ocultaba su pasado, se vio amenazada por sus amigas. Examinaron su lujosa casa y elogiaron sus logros, habiendo sido recepcionista de hotel y casada 2 veces. Le entregaron una tarjeta e insistieron en que se pusiera en contacto con ellas. Sor, aterrorizada y nerviosa, se volvió y vio a su hijastra de pie en la sala de estar. Se abalanzó sobre ella como una loca, exigiéndole saber qué había oído Lucy. Afortunadamente, Mino regresó justo a tiempo, evitando que Lucy fuera golpeada. Ya sin palabras por la crueldad de su madrastra, Lucy se agitó aún más, pero no pudo emitir ningún sonido. Sor, al ver esto, mintió inmediatamente, alegando que había pensado que Lucy estaba a punto de hablar y la había instado a que dijera algo. Tan pronto como Mino se marchó, se agachó de nuevo para intimidar a Lucy. Tu padre me quiere más a mí ahora, le dijo. Si difundes mentiras, te abandonarán como a tu madre. Una niña de solo 6 años vivía aterrorizada cada día, y su mayor deseo era volver al lado de su madre. Jimin también luchaba por ello. Solo gracias a la ayuda del director general tuvieron la oportunidad de acabar con esa pareja desvergonzada. Sora hervía de rabia al ver que su exmarido se codeaba a diario con el antiguo cónyuge de su actual esposa. Sin saberlo, Mino acusó sarcásticamente a Seun de carecer de humanidad. Después del divorcio, nunca visitó a su propio hijo. Sora se estremeció, ya que fue al descubrir que su hijo
hijo no era biológicamente suyo cuando la familia Chaebol la expulsó. Seun se burló con desdén, ridiculizando cómo Sora trataba a todos los que la rodeaban como tontos. Mino se enfureció, pero su esposa lo detuvo desesperadamente, aterrorizada de que las mentiras salieran a la luz. Seun sigue sin darse cuenta de sus propios sentimientos especiales por Jimin. Incluso toma la iniciativa de comprar un vestido, alegando que es para el seminario de mañana. Jimin se niega a aceptarlo e insiste en que lo devuelva. Seun, dolido, le responde con algunos comentarios ácidos. La tía que entrega el almuerzo lo oye y esa noche indaga tímidamente sobre su relación, preocupada porque un romance desigual pueda causar un sufrimiento infinito a Jimin. Suspira aliviada al escuchar una respuesta negativa. Mientras tanto, la otra mujer persiguió a Sora hasta la oficina exigiéndole dinero. Durante la discusión, Mino apareció de repente y exigió saber por qué su esposa le había dado dinero en efectivo. La mujer, ingeniosa, inmediatamente inventó una excusa para encubrir la mentira y logró salir del paso. Ese mismo día, llevó a su hija a conocer a su exesposa. Los médicos habían aconsejado que la presencia de ambos padres ayudaría a la niña a hablar con más facilidad. Los médicos habían aconsejado que la presencia de ambos padres ayudaría a la niña a hablar con más facilidad. Jimin tenía la intención de conducir ella misma, pero al ver a Seun, Mino insistió deliberadamente en que Lucy viajara en su coche. Ese día, Lucy solo hizo un dibujo, pero su madrastra se puso visiblemente nerviosa y cambió rápidamente de tema. Resultó que Lucy había descubierto sin querer su pasado. 8 años antes, tras la quiebra de su familia, había sido secuestrada por prestamistas y obligada a trabajar como azafata. Su mejor amiga se había fugado con el chico mayor que ella admiraba. Esta trágica experiencia no hizo más que profundizar su odio hacia su antigua confidente. Años más tarde, le robó despiadadamente a su marido e incluso le instó a tomar represalias contra su exmujer. Mino seguía viéndola como un alma inocente y pura. Ese día, mientras inspeccionaba la granja, Jimin vio accidentalmente un camión que transportaba productos químicos. En ese momento, una llamada de Seun la llevó a expresar sus sospechas. Seun le ordenó que se quedara donde estaba mientras él acudía rápidamente. Al ver que la granja ecológica se enfrentaba a la destrucción, Jimin no pudo quedarse de brazos cruzados. Se aferró desesperadamente a la pierna del villano. Cuando el hombre se disponía a darle una patada, Seun lo noqueó de un solo puñetazo. Luego reprendió a Jimin por no protegerse. El criminal confesó rápidamente todo. Sin embargo, Seun le ordenó que hiciera una llamada fingiendo que la tarea había sido completada. La pareja Sora estaba encantada, creyendo que por fin podrían destruir a Jimin para siempre. Seun llevó a Jimin a la casa de un aldeano, mientras le ponía tiritas en las heridas. La regañó por ser imprudente. Jimin le explicó que tenía que triunfar en su carrera, o nunca recuperaría la custodia de su hijo. Agotada, se apoyó contra la pared y se quedó dormida, para no despertarla. Seun contestó su teléfono. Al oír esto, las hermanas pusieron mala cara, sospechando que su mejor amiga estaba saliendo con el chico que les gustaba. Seun tenía la intención de esperar a que Jimin se despertara antes de regresar. Un roce accidental hizo que su corazón latiera con fuerza. Sin embargo, sabía cuál era su lugar, y esa noche durmió solo en el coche. Los dos sinvergüenzas convocaron rápidamente una rueda de prensa, ya que ellos también habían abierto un restaurante ecológico. Como competidores, filtraron información a los medios de comunicación afirmando que el nuevo restaurante ecológico del grupo, LK, utilizaba ingredientes tóxicos. Seun acudió rápidamente a la rueda de prensa, entregó a los periodistas los informes de inspección, y declaró que presentaría cargos contra Sora y su marido, por difamación maliciosa y múltiples cargos por daños a la granja. En la comisaría, Mino y su esposa lo negaron todo obstinadamente. Jimin ya no era el blanco fácil al que podían intimidar. El abogado del grupo declaró que no aceptarían ningún acuerdo extrajudicial. La rencorosa Sora, sin ningún sitio donde descargar su ira, le gritó a Lucy, sin que ella lo supiera. Su suegra también estaba en casa. La hipócrita Sora mintió apresuradamente, alegando que estaba animando a la muda Lucy a hablar. Incluso calumnió a Jimin, acusándola de tenderles una trampa para llevarlos a los tribunales. El borracho Mino, igualmente hipócrita, reprendió a su exmujer por su crueldad, arruinando su restaurante recién inaugurado. Su ira se intensificó a medida que avanzaba paso a paso. Afortunadamente, Seun intervino justo a tiempo. Jimin juró que Mino y su amiga sufrirían las consecuencias y que recuperaría la custodia de su hija. Esa noche, Seun actuó como su acompañante y la llevó personalmente a casa. Jimin le regaló varios pañuelos como agradecimiento por su reciente ayuda. Seun no pudo evitar bromear. Esto es un poco tacaño. No, ni siquiera están envueltos. Mientras bromeaban coquetamente en la puerta, su tía no pudo evitar sentirse incómoda. La compleja relación y la gran disparidad en sus circunstancias dejaban claro que nunca deberían haber estado juntos. Al día siguiente, los cuatro fueron juntos a la comisaría. La persona que vandalizó la granja identificó inmediatamente al cerebro detrás de todo. Al principio, Sora negó obstinadamente sus crímenes, pero la otra parte ya tenía pruebas suficientes. Sora aprovechó la debilidad de su exmarido, esperando que la perdonara por el bien de Tom. Era la primera vez que Seun veía a Tom desde el divorcio. Sostuvo al niño en su regazo, reacio a separarse de él durante mucho tiempo. A pesar de ello, se negó a retirar los cargos. Sora le suplicó, dirigiéndose a él repetidamente como el padre del niño, si tenía antecedentes penales. Eso afectaría inevitablemente al futuro de su hijo, ya fuera para acceder a la universidad o para buscar trabajo. Se enfrentaría a enormes dificultades. Seun admitió que no podía evitar sentirse conmovido, aunque no tenía ningún vínculo biológico con Tom. Lo había criado desde que nació hasta los 7 años, como si fuera su padre biológico. Jimin entendía perfectamente que Sora y su marido ya habían pagado el precio. No quería involucrar al niño inocente en todo esto. Tras discutirlo, Seun propuso un acuerdo. En primer lugar, ayudar a limpiar el nombre de Jimin en relación con el caso de robo anterior. En segundo lugar, arrodillarse y ofrecer una sincera disculpa. Mino cedió. En el fondo, sabía que le había fallado a su exmujer. Impulsado por el miedo a que le quitaran a su hija, había intentado destruirla. Seun fijó su mirada en Sora, obligándola a disculparse con Jimin. Apretando los dientes, Sora pronunció una renuente disculpa, mientras acompañaba a su madrastra de compras. Lucy vio una figura muy parecida a su madre. Sin dudarlo, corrió tras la mujer, solo para descubrir que no era la madre que anhelaba. Rodeada por la bulliciosa calle, Lucy se sintió completamente perdida. Mientras tanto, Sora finalmente se dio cuenta de que su hijastra había desaparecido. Después de una búsqueda superficial que no dio ningún resultado, lo primero que pensó esta mujer maliciosa no fue llamar a la policía, sino como echarle la culpa a otra persona. Así que se apresuró a volver a casa presa del pánico. Solo cuando su suegra entró con la compra, salió, todavía en bata. Sora fingió que había estado en casa todo el tiempo, sin ir a ningún sitio. Incluso mintió, afirmando que había visto a la niña dormida en su habitación justo antes de bañarse. Traumatizada por el divorcio de sus padres, Lucy se había quedado muda y no podía articular palabra. Llorando,
Llorando, siguió sus recuerdos para buscar la casa de su madre. Al enterarse de la desaparición de su hija, Jimin se derrumbó aterrorizado, incapaz de hablar con coherencia. Mino ya había denunciado el asunto a la policía. Sol, fingiendo gran preocupación, se separó de su marido para buscar por el barrio, haciendo gala de su inquietud. Afortunadamente, la inteligente Lucy sabía cómo ayudarse a sí misma y buscó activamente la ayuda de un estudiante mayor. Escribió sus peticiones en un trozo de papel. Jimin, desesperada, finalmente recibió una llamada de un desconocido. Al ver el rostro de su hija, contuvo las lágrimas y le rogó a esa alma caritativa que esperara donde estaban. Aterrorizada, Jimin parecía haber perdido el alma, con la mirada fija solo en su hija al otro lado de la carretera. No se percató en absoluto del camión que se acercaba a toda velocidad. Lucy, sin palabras y frenética por la preocupación, llamó en silencio a su mamá. Recuperando el sentido, Jimin corrió al lado de su hija, incapaz de creer lo que oía. Instó a la niña a que volviera a llamar a mamá. Lucy finalmente encontró su voz. Abrumadas por la emoción, lloraron desconsoladamente, abrazándose con fuerza, reacias a separarse. Más tarde, al llevar a Lucy a casa, Jimin le preguntó por qué no había pedido ayuda a la policía. Lucy explicó suavemente que no quería que la enviaran a la casa de su padre. Incluso su tía se sintió desconsolada al oír esto, al darse cuenta del sufrimiento que la niña debía haber soportado para resistirse con tanta fuerza a volver. Tras insistirle con le preguntó por qué no había pedido ayuda a la policía. Lucy explicó suavemente que no quería que la enviaran a la casa de su padre. Incluso su tía se sintió desconsolada al oír esto, al darse cuenta del sufrimiento que la niña debía haber soportado para resistirse con tanta fuerza a volver. Tras insistirle con preguntas, finalmente descubrieron que la madrastra había mentido. La niña no se había escapado de casa en absoluto. Mino y su esposa tuvieron entonces la osadía de aparecer exigiendo llevarse a Lucy. En cuanto Jimin vio a Sora, le dio una fuerte bofetada en la cara. Sora lo negó obstinadamente, insistiendo en que Lucy se había escapado en busca de su madre. Mino seguía escéptico, pero su hija dio un paso al frente para confirmar que había visitado los grandes almacenes con su madrastra ese mismo día. Gritó a su esposa, exigiéndole que le dijera por qué había mentido. Sora sacó a relucir sus excelentes dotes interpretativas, llorando y lamentándose de que madre e hija la odiaban y habían conspirado para incriminarla. Mino, sin saber a quién creer, montó tal escena que insistió en llevarse a su hija de vuelta. Jimin le dijo que se largara, sin darse cuenta de las profundas heridas psicológicas que le había infligido a la niña. Sora aprovechó un momento a solas para sacar a Lucy fuera y advertirle que nunca hablara más de la cuenta, especialmente sobre los grandes almacenes. Afortunadamente, la abuela de la niña llegó justo a tiempo. Sora cambió inmediatamente de táctica y fingió estar profundamente preocupada por su hijastra delante de su suegra. A pesar de todo, Lucy finalmente se reunió con su madre, librándose así del tormento de su madrastra hipócrita. Mino, sin embargo, seguía obsesionado con llevarse a la niña. Convencido de que la custodia le correspondía por derecho, cegado por la obsesión, confiaba plenamente en su actual esposa. ¿Era posible que hubiera perdido a la niña para eludir su responsabilidad sin denunciarlo? Hasta el día en que el franquiciado vino a saldar las cuentas, la empresa se tambaleaba al borde del colapso. Pero su esposa aún tenía tiempo para ir de compras a los grandes almacenes. El viernes pasado fue precisamente el día en que su hija desapareció. En cuanto Mino llegó a casa, le gritó a su esposa, exigiéndole que le dijera por qué había mentido. Después de escuchar toda la historia, Sora ya no pudo negarlo. Llorando, le suplicó perdón y le explicó que se había asustado al perder a Lucy y temía que la culparan, por lo que había guardado silencio. Esas excusas tan débiles eran inaceptables. Mino cerró la puerta de un portazo. Ignorando sus súplicas, borracho, se encontró en casa de su exmujer. Al verla a ella y a su hija riéndose juntas, se sintió consumido por el arrepentimiento. La feliz familia de tres que había tenido una vez estaba ahora destrozada por su propia culpa. Su antigua suegra también acudió, quedándose hasta tarde antes de marcharse a regañadientes. Al ver a su hijo en la puerta, rompió a llorar antes de intercambiar unas palabras. Quizás debería dejar que nuestra hija se quede con su madre. Si eso hace más feliz a Lucy, tal vez sea la decisión correcta. Para recuperar a Mino, Sora se arrodilló ante su suegra, disculpándose y sacando a relucir deliberadamente el aborto espontáneo que había sufrido antes de casarse. Sabía que su marido sentía una profunda culpa por ello. La táctica funcionó. Mino le rogó a su madre que no se entrometiera más. Iba a ser tachado de sinvergüenza por todos y obligado a divorciarse otra vez. Mientras tanto, la esposa a la que había rechazado encontró un nuevo amor. Al enterarse del desánimo de Seun, Jimin intentó consolarlo como lo haría su hija. Como por arte de magia, todos los problemas desaparecerían. La confusión interior de Seun lo obligó a mantener una relación estrictamente profesional con Jimin. La mujer, de entendimiento lento, finalmente intuyó que algo no iba bien. Al volver a casa, murmuró para sí misma, ¿por qué no me deja acercarme? Sus hermanas se burlaron. Debe de ser porque tienes mal aliento. Seun se dio cuenta de que Jimin se había quemado accidentalmente la mano y se puso frenético. La agarró del brazo e insistió en que se quedara quieta mientras le ponía hielo. Solo cuando entraron su hija y su tía se separó la incómoda pareja. Seun se sintió aliviado al ver que Lucy finalmente se había recuperado. Mientras charlaban agachados, Mino se topó con ellos. Qué padre tan fracasado era Mino. Había abandonado a su propia hija, pero no podía soportar ver a su exmujer encontrar la felicidad. Después de haber renunciado a la custodia, ahora de repente daba marcha atrás y la presionaba sobre sus sentimientos hacia Seun. Al oír esto de primera mano, Seun sintió una inexplicable punzada de tristeza. Más tarde, Jimin le explicó que ese maldito bastardo había malinterpretado su relación y estaba tratando de arrebatarle a la niña. Seun le preguntó, si no fuera un malentendido, ¿qué harías? Insistió, buscando la confirmación de que Jimin nunca había sentido nada por él. Jimin lo negó repetidamente, pero no podía mirarlo a los ojos. Los ojos de Seun se humedecieron, aunque mantuvo sus emociones bajo control. Al día siguiente, en el trabajo, Jimin gritó cuando se detuvo el ascensor. Dentro estaba el director general. Aunque Seun parecía frío y despiadado, no pudo resistirse a querer ayudarla a lidiar con esa pareja desvergonzada. La pareja, cuyas carreras se habían desplomado, ahora intentaba robarle a Jimin su principal cliente. Seun intervino personalmente para ayudar a Jimin. Sora apretó los dientes con furia, hirviendo de celos por la constante defensa de Jimin por parte de su exmarido. Después del compromiso social, Seun abrió galantemente la puerta del coche y
y tomó a Jimin del brazo para acompañarla a casa. Mino, completamente disgustado, le espetó que no se impusiera a los demás. Seun replicó al instante: deberías preocuparte por tu propia esposa. Sora se burló rápidamente de que su cercanía distaba mucho de la de unos simples compañeros de trabajo. Seun, sin ganas de malgastar saliva en ella, sujetó a Jimin y comenzó a alejarse. Al ver sus gestos íntimos, el rostro de Mino se retorció de furia. Los ojos de Sora se enrojecían. Ella era la mujer rica que iba en ese coche. La pareja seguía ajena a su persistente apego por sus ex. En cambio, tramaban como sabotear a Jimin y robarle su cliente. En el coche, Seun volvió a declarar sus sentimientos. Jimin solo deseaba evadirlos. No tenía tiempo para enredos románticos y le instó a que se mantuviera racional. No tenemos ninguna oportunidad. Lo mires como lo mires. Jimin fue a presentar sus respetos a la tumba de su padre y se cruzó con el tío rico al salir. Al ver las flores en la esquina, el presidente Gao se preguntó quién las había enviado. Había viajado desde Estados Unidos para encontrar a la hija de su viejo amigo. Al no tener hijos propios, deseaba legar su enorme fortuna a aquella pobre niña. En realidad, los dos se conocían desde hacía mucho tiempo. Jimin solo lo reconocía como un famoso magnate financiero, sin saber que era el mejor amigo de su padre en vida. Esa noche, Mino volvió para disputarle la custodia. No olvides que la custodia me corresponde a mí, insistió, sin siquiera un hogar. ¿Cómo vas a criar a nuestra hija? Jimin se negó rotundamente, recordando cómo su madrastra había atormentado a su hija hasta dejarla muda. Después de un camino tan difícil hacia la recuperación, ¿cómo iba a enviarla de vuelta? Los dos discutieron hasta que sus rostros se sonrojaron, hasta que se dieron cuenta de que Lucy estaba detrás de ellos. Jimin se sintió terriblemente culpable. No debería haber dejado que su hija presenciara una escena tan desagradable. Todos los antiguos amigos maldijeron a Mino por no tener conciencia. Sin embargo, Mino amenazó descaradamente con demandar a su exmujer. Si ella perdía, nunca volvería a ver a su hija. La sensata Lucy les dijo que dejaran de discutir. Aunque quería vivir con su madre, volvería con su padre. Lucy regresó a la casa de su padre, pero se negó a dirigirle la palabra. La abuela apoyó firmemente a su nieta e insistió en que le contara inmediatamente si alguien volvía a asustarla. Jimin también se comprometió a llamar a su hija en cualquier momento y supervisar personalmente. La abuela apoyó firmemente a su nieta e insistió en que le contara inmediatamente si alguien volvía a asustarla. Jimin también se comprometió a llamar a su hija en cualquier momento y supervisar personalmente cómo trataban a Lucy. Jimin le prometió a su hija que superaría todos los obstáculos para recuperar la custodia. Madre e hija se animaron mutuamente, conteniendo las lágrimas. Mino y su esposa se comportaban con arrogancia ante Jimin, pero se humillaban como perros ante los ricos. Con su carrera en caída libre, se vio obligado a pedir dinero prestado por todas partes para salvar su empresa. El presidente Gao asintió con la cabeza, aunque nunca había hecho inversiones perdedoras, incapaz de pagar los exorbitantes intereses. La quiebra sería inevitable. Al día siguiente, las dos mujeres se encontraron en un restaurante, aprovechando que ella se levantó para contestar una llamada. Sora echó un vistazo a escondidas a su propuesta. Jimin fue testigo de este acto despreciable. Resultó ser una trampa que ella había tendido deliberadamente. Sora se sentía segura de la victoria y provocó abiertamente a Jimin antes de la licitación. Estaba rebosante de confianza hasta que vio el menú completamente diferente, y solo entonces se dio cuenta de que había caído en la trampa de Jimin. Perder la puja la dejó furiosa, a punto de desmayarse en el acto. Seun seleccionó personalmente los vestidos de noche con su subordinada. Al verlos, Sora tomó una foto a escondidas de la pareja. Luego se enfrentó a Jimin. ¿Acaso perteneces a un lugar como este? A pesar de ser la que había arruinado el matrimonio de su mejor amiga, tuvo la audacia de acusar a Jimin de robar siempre las cosas de sus amigos. Jimin no se molestó en darle explicaciones, lo que enfureció a Sora. De vuelta a casa, no podía dejar de repasar mentalmente los acontecimientos del día. Los celos la retorcían aún más. Seun se desvivió por orientar a Jimin, presentándola a ejecutivos de televisión. Al enterarse de que saldría en televisión, la mujer de mediana edad sintió una punzada de temor, mirando su rostro, que ya no era joven. En el espejo, se preguntó cómo podría recuperar la confianza en sí misma. Ni siquiera sus antiguos compañeros de clase podían entender por qué Seun seguía ayudando a esta mujer. Seun simplemente dijo, porque me gusta. Jimin intentó marcharse con torpeza. Seun salió corriendo para declararle una vez más sus sentimientos, prometiéndole que permanecerían juntos a pesar de los rumores. Sin embargo, la gran disparidad en su posición social hizo que Jimin dudara. Seun la agarró del brazo y le dio un beso en los labios. En su furia, Jimin le abofeteó. Para ella, ganar la custodia de su hija era ahora lo más importante. Al día siguiente, informó sobre asuntos de trabajo como si nada hubiera pasado. El devoto Seun le agarró la muñeca y le prometió que esperaría pacientemente hasta que ella le abriera su corazón. Sora difundió deliberadamente rumores falsos sobre Jimin en el centro comercial de LK para provocar a su suegra. La noticia llegó rápidamente a oídos de In-Sook. Inmediatamente convocó a Jimin para confrontarla sobre los rumores externos y le exigió que le dijera si eran ciertos. Le declaró que si Jimin albergaba motivos ocultos hacia su hijo, no sería diferente de esa mujer. Jimin entendía cuál era su lugar y nunca soñó con ascender en la escala social. In-Sook le advirtió, si quieres recuperar a tu hija, recuerda mis palabras. Sin embargo, Sora insistió a su marido en que se centrara en Jimin. Le mostró a Mino las fotografías tomadas ese día, haciéndole creer que Jimin era simplemente una mujer vanidosa. Luego subió las imágenes a la red interna del grupo. Los accionistas temían que la vida privada del presidente pudiera empañar la reputación de la empresa, especialmente dada la complejidad de su relación. Seun simplemente admitió su afecto unilateral por Jimin. Si sus sentimientos provocaban la caída del precio de las acciones, él asumiría toda la responsabilidad. Más tarde, Seun fue a la oficina de su exmujer y tiró las fotos sobre su escritorio. Le advirtió que no lo provocara y, por supuesto, que no hiciera daño a Jimin. Mino engañó a su exmujer, alegando que su hija había tenido un accidente. Ella estaba tan asustada que dejó caer su broche sin darse cuenta, así que se subió rápidamente al coche. Sin embargo, durante todo el trayecto, Mino permaneció en silencio, negándose a revelar la ubicación del hospital. Jimin intentó ponerse en contacto urgentemente con su suegra, solo para descubrir que Mino tenía el teléfono. Las acciones de Mino tenían como objetivo evitar que su exmujer apareciera en televisión. Seun se enteró rápidamente de este acontecimiento. Hoy era el día crucial del lanzamiento de un nuevo proyecto. Como presentador, su ausencia era impensable. Salió corriendo en busca de alguien y vio el broche tirado en el suelo. Era el mismo regalo que le había dado a Jimin. Mientras tanto, Jimin forcejeaba con el volante para obligar a su exmarido a parar. El teléfono sonó, pero Jimin no se dio cuenta. Mino insistió en esperar hasta que terminara la retransmisión en directo antes de llevar a Jimin de vuelta. Seun había oído su destino e inmediatamente condujo
para rescatarlos. La ira de Jimin se convirtió en súplica. No quería decepcionar a Seun. Todo el departamento había trabajado duro durante más de un mes preparándose para este día. Al llegar, Jimin forcejeó por las llaves del coche mientras le preguntaba por qué había hecho eso. Mino no dio ninguna explicación. Solo dijo que estaba corto de dinero. Mientras forcejeaban, Seun golpeó a Mino y lo tiró al suelo. Jimin contuvo desesperadamente al enfurecido director general. Debían darse prisa en volver a la emisora. Luego tiró las llaves del coche de su exmarido al lago. Al marcharse, descubrió que se había dejado el teléfono en el coche y que todavía estaba conectado a una llamada. Regresaron a la cadena solo 10 minutos antes de la emisión en directo. Seun le puso el broche de la suerte en la mano. Por muy arduo que fuera el camino, esta madre soltera se había ganado sus galones con su firme determinación. Mino había secuestrado a su exmujer porque un magnate financiero que le había prestado dinero ahora quería adquirir el EK Group. Al utilizarlo para sabotear la operación, se enfrentaba a intereses compuestos y fracasaba. Mino, que siempre había resentido a Seun, aceptó precipitadamente una apuesta solo para terminar ensangrentado y magullado. Justo cuando pulsó el timbre, llegó la policía para llevárselo. Seun lo demandó por secuestro y por dañar los intereses de la empresa. Sol, que conocía toda la verdad, lo acompañó a la comisaría. Seun le lanzó una severa advertencia. Esta vez lo llevaré hasta las últimas consecuencias. Los que te ordenaron hacer esto también enfrentarán las consecuencias. Sospechaba que su malvada exmujer estaba detrás de todo. Mino quería desenmascarar al magnate financiero. Sin embargo, Sora le ponía trabas a cada paso. No era una adversaria cualquiera. Incluso hizo que su marido insistiera en que su reunión era únicamente para discutir la custodia de los hijos. Luego gritó a Jimin para que saliera. Declaró descaradamente: te metiste en el coche. ¿Qué derecho tienes a demandar por secuestro? La tía ya había tenido suficiente. Siempre se metía con Jimin. Mino fue absuelto pronto por falta de pruebas. Inesperadamente, un cliente que habían conseguido con mucho esfuerzo rescindió de repente el contrato. Incapaz de tragarse esta humillación, irrumpió en la oficina, exigiendo saber la naturaleza de la relación de Seun con su exmujer. Seun le advirtió que se marchara inmediatamente o se arriesgara a que lo sacaran a la fuerza. Abrumado por el poder absoluto, Mino montó en cólera. Sol, sin embargo, mintió descaradamente, declarando que Seun no era rival para él. Esa noche, In-sook invitó especialmente a Jimin a cenar. Aparentemente, dijo que era para celebrar el éxito del proyecto. Sin embargo, entre líneas, siguió indagando si él albergaba otras intenciones hacia su hijo. In-sook recibió la respuesta que deseaba. Seun, rechazado repetidamente, se desinfló como un globo pinchado, sin terminar su comida. Se levantó y se marchó. A última hora de la noche, bloqueó la puerta de su casa, negándose a creer que ella no sentía nada por él. Jimin levantó y se marchó. A última hora de la noche, bloqueó la puerta de su casa, negándose a creer que ella no sentía nada por él. Jimin creía que sus insinuaciones se debían únicamente a la lástima. Habiendo soportado la traición, no se atrevía a volver a confiar en el amor. La profunda decepción de Seun radicaba en darse cuenta de que ella no lo veía de forma diferente a Mino, el hombre que la había abandonado. Mientras tanto, el magnate financiero se negó a seguir colaborando con la inútil pareja. Solo podían suplicar desesperadamente por una última oportunidad. Decidieron destruir el negocio del grupo LK por cualquier medio necesario. Al día siguiente, comenzaron su plan, intentando sustituir ingredientes de menor calidad. Inesperadamente, sus actividades ilegales fueron captadas por una cámara. Estas fotografías llegaron rápidamente a manos de Seun. Las examinó una por una, solo para descubrir que Jimin estaba presente en la escena. Ya profundamente preocupado, recibió un mensaje de texto de ella en el que le decía que había encontrado pruebas directas. Además, Jimin había localizado el almacén de su exmarido y le enviaría las imágenes en breve. Incapaz de contactar con Jimin, Seun ya no podía mantener la calma. Fue personalmente al almacén del rival para buscarla, antes de que pudiera localizar a Jimin. Los trabajadores del rival lo vieron, solo cuando sonó la alarma. Los matones soltaron sus palos y huyeron presas del pánico. Al ver a Seun inconsciente, Jimin lloró y le reprendió por su estupidez. ¿No sabes lo mucho que te adoro? ¿Por qué te has hecho daño por mí? ¿Por qué? Seun le rogó que dejara de sacudirlo, porque le dolía mucho. Se negó obstinadamente a ir al hospital e insistió en que Jimin lo acompañara a la villa para que le curara las heridas. Después de escuchar su confesión, Seun nunca volvería a dejarla marchar. Después de todo lo que habían pasado, Jimin decidió ser valiente y dejar de ocultar sus sentimientos por él. Mino finalmente recibió su merecido. Los cobradores de deudas estaban dispuestos a matarlo. Sora se apresuró a proteger a su marido, pero le tiraron del pelo. Este fue el precio que pagó por incriminar a Jimin. Sora cosechó lo que sembró, pero no sintió remordimiento alguno. En cambio, culpó a Jimin y a su exmarido por su caída. Disfrutando de su ruina, Mino se levantó desafiante y declaró que esto no había terminado. Mientras viviera, nunca devolvería a su hija a su exmujer. Algo totalmente irrazonable. Seun no veía sentido en perder el tiempo. Que se ocupara la ley. La pareja, antes tan arrogante, ahora se arrodillaba ante el magnate financiero, suplicando unos días más para pagar la deuda por cualquier medio. El presidente Gao solo tenía la intención de adquirir acciones. Lamentaba profundamente haberse asociado con ellos, ya que nunca esperó tales transgresiones legales. Ahora, la tarea más importante era localizar a la hija de su querido amigo para asegurarla como su heredera. Ese era su propósito al regresar a Corea. In-sook convocó de repente a Sora a su casa, ofreciéndole saldar sus deudas. Sin embargo, esto requería que su marido renunciara voluntariamente a los derechos de custodia. In-sook buscaba este favor para presionar a Jimin a que rompiera con su hijo, antes de que Sora pudiera transmitir el mensaje. La pareja llegó a la casa exigiendo a Lucy. Mino agarró a su hija, negándose a dejar que viera a su madre. Las constantes visitas de los acreedores ya habían traumatizado a Lucy. Lloraba desconsoladamente, desesperada por volver con su madre. Mino advirtió a su exmujer que si se atrevía a enviar a Lucy lejos, rompería todos los lazos. Sora entró para razonar con él, dada la situación actual. La custodia se perdería inevitablemente. Era mejor aceptar la sugerencia de su suegra, capear el temporal temporalmente y luchar por la niña una vez que las circunstancias mejoraran. Después de mucho deliberar, Mino cedió. Sin embargo, el día de la firma, la duda se apoderó de él. Jimin no podía aceptar esto. Le parecía lo mismo que vender a su hija. Advirtió a su exmarido que no le causara más dolor a Lucy. Es una persona viva, no un objeto con el que pagar tus deudas. Al ver la tirita que su hija le había pegado,
Dejó el bolígrafo. Sora se derrumbó y salió corriendo para enfrentarse a su marido en una discusión furiosa. Si fuera ella, haría cualquier cosa. Mino finalmente lo aceptó y decidió dejar a un lado su supuesto orgullo y devolver a la niña a su exmujer. No podía permitir que su hija siguiera sufriendo junto a él. Cuando se separaron, él anhelaba oír a Lucy llamarle papá. En cambio, ella le llamó bastardo. En un momento de descuido, la mujer soltó el secreto más impactante de las hermanas. La madre de Seun estaba tan atónita que no podía hablar. Su nuera había trabajado como princesa de hotel. Al ver a su hijo, le reprendió por ser un tonto y abandonar a su esposa de tantos años por una mujer así. A decir verdad, Mino llevaba mucho tiempo devorándose por dentro. Regresó al dormitorio sin decir una palabra. Sora se apresuró a seguirlo para explicarle. En aquel entonces, la familia tenía deudas con prestamistas y no tenía más remedio que aceptar trabajos desagradables. Mino no quiso escuchar. Sora, en cambio, lo acusó de no amarla lo suficiente. Incluso mencionó a la hija de la otra mujer como comparación. Ahora estamos en bancarrota. Si Lucy tuviera la misma edad que yo entonces. La obsesiva Sora seguía sin darse cuenta de su transgresión. Creía que su marido la trataba así únicamente porque no tenía dinero. Decidida a recuperar la riqueza, resolvió tomar medidas desesperadas. Investigaría los antecedentes del misterioso magnate, con la esperanza de descubrir alguna ventaja. Aprovechando su ausencia, fingió haber perdido las llaves y contrató a un cerrajero. Dentro de la modesta oficina había una habitación a la que nunca habían accedido personas ajenas a ella. Al entrar, la decoración interior contrastaba totalmente con el estilo exterior. Sora comenzó a rebuscar y pronto descubrió una fotografía de grupo de 3 personas junto a un testamento completado. El hombre rico, ahora solo, había decidido donar toda su fortuna a la caridad, a menos que encontrara a la hija de su hermano, Eun-jun, en cuyo caso nombraría a esa niña como su heredera. Sora fotografió apresuradamente estos objetos con su teléfono móvil. En ese momento, oyó que se abría la puerta. Por ciertas razones, el presidente Gao no podía buscar públicamente a la niña. Afortunadamente, finalmente localizó a alguien que conocía a Eun-jun. Sora contuvo la respiración, aterrorizada, y se puso en contacto inmediatamente con sus amigos. Habían encontrado a Eun-jun, pero solo para alejar al presidente Gao. Mientras huía, Sora vio a su marido rodeado de cobradores de deudas. Incluso les confiscaron sus escasos gastos de manutención. La pareja se arrodilló en el suelo, llorando desconsoladamente. Después, Sora llamó a todos los orfanatos, con la esperanza de localizar a la niña. Jimin visitó al director por casualidad. Se quedó completamente atónita, ya que su nombre de nacimiento era Eun-jun. Antes de venir aquí, había sido adoptada por una familia y había cambiado su nombre. ¿Quién podría estar buscándola? Lamentablemente, los datos de contacto que había dejado el presidente Gao se habían perdido. El gerente le aseguró que si alguien volvía a buscar a Eun-jun, se lo notificarían inmediatamente. Jimin sintió una oleada de emoción, sin imaginar que alguien en este mundo todavía se preocupaba por ella. Al regresar a casa, le preguntó a su tía si sabía de algún amigo cercano que su padre tuviera antes de fallecer y que pudiera estar buscándola. Su antigua suegra se alegró sinceramente por Jimin. Al fin y al cabo, era una noticia maravillosa. Al regresar a casa, encontró a su nuera aún más insoportable. La reprendió por ser codiciosa y merecer el castigo divino. Mira a Jimin. Ha vivido toda su vida con la conciencia tranquila. Sora sacó una fotografía y le pidió a la anciana que confirmara si la heredera que buscaba el hombre rico era la persona que aparecía en la foto. La abuela estaba absolutamente segura, ya que recientemente la había visto rendir homenaje a su padre en su tumba. Tras una breve conversación, supo que la mujer era la hija del propietario de la destilería. Sora hervía de envidia, porque toda la buena suerte recaía sobre esa mujer. Una vez reconocida por su acaudalado tío, se había convertido en la heredera del grupo Eurasia. Desde el incendio de su infancia, Jimin solo poseía una fotografía con su padre. El hombre que estaba a su lado era su mejor amigo en la vida. Sin duda la misma persona que ahora la buscaba por todas partes. Si pudiera encontrarlo, tal vez descubriría más cosas sobre su padre. Al día siguiente, Mino fue arrestado de nuevo por sus actividades ilegales anteriores, lo que hizo que su ya desesperada vida evadiendo deudas fuera aún más miserable. Sin otra opción, tuvo que suplicar ayuda al rico magnate, prometiendo hacer todo lo que estuviera en su mano para cumplir sus deseos. El presidente Gao se negó fríamente, insistiendo en que nunca les había ordenado infringir la ley. Incluso regañó a Sora, llamándola parásito vil que codiciaba el dinero de los demás. Si cometes un error, debes afrontar las consecuencias. Las deudas deben pagarse. Unas pocas palabras no bastaban para despertar la conciencia de una villana. En cambio, despertaron una idea malvada. Planeó hacerse pasar por Jimin y reclamar la herencia del magnate. No solo podría heredar miles de millones, sino que también podría rescatar a su marido. Sin embargo, necesitaba pruebas. Como antigua confidente de Jimin, Sora sabía en qué orfanato había crecido, así que contrató a un actor para engañar al director, alegando que el presidente Gao había regresado a Estados Unidos y le había encargado la búsqueda. El director acababa de enterarse de que Jimin era Eun-jun con un nuevo nombre. Cuando Jimin recibió la llamada, se llenó de alegría. La persona que llamaba la engañó, exigiéndole una fotografía de su infancia para verificarlo. Jimin nunca imaginó que se trataba de una trampa. El hombre sacó una foto de una niña pequeña, fingiendo compararla. Luego afirmó falsamente que ella no era la chica que buscaba el cliente. Decepcionada, Jimin salió de la cafetería y le robaron el bolso mientras hablaba con Seun. Como era de esperar, la única fotografía pronto llegó a manos de Sora. Ahora no tenía vuelta atrás. Habiendo perdido su única foto compartida, Jimin estaba profundamente angustiada. Antes de reunirse con Seun, fue a la comisaría a presentar una denuncia, con la esperanza de recuperarla. Al mismo tiempo, sentía una vaga sensación de inquietud. Sora, por su parte, localizó al único anciano que conocía la verdadera identidad de Jimin. Al enterarse de las dificultades económicas del hombre, intentó sobornarlo con dinero. Sora irrumpió en el salón de banquetes, con la intención de hacerse pasar por su amiga para conocer al magnate. Mientras la sacaban a la fuerza, dejó caer deliberadamente la cartera al suelo. Luego, gritando en voz alta, afirmó falsamente que contenía fotos de ella y su padre, suplicando que no las pisotearan. Esta maniobra logró llamar la atención del presidente Gao. El presidente Gao se negó a creer que la niña que había estado buscando desesperadamente fuera esta mujer codiciosa. Supuso que ella había robado su fotografía. Por desgracia, una fotografía idéntica yacía intacta en su cajón. Poco después, Sora recibió una llamada y esbozó una sonrisa triunfante. Mientras tanto, la persona que el presidente Gao realmente buscaba estaba celebrando el cumpleaños de su hija con su novio. Seun sabía que Jimin estaba angustiada por haber perdido la fotografía de su padre. Le prometió que lucharía por un futuro mejor. La mujer, inmersa en la felicidad, nunca habría imaginado que la amiga que arruinó su matrimonio ahora buscaba usurpar su identidad y heredar una fortuna. Ante el interrogatorio del presidente Gao, Sora respondió con total fluidez. Fingió impaciencia, pero reveló casualmente su nombre de nacimiento. Los ojos del presidente Gao se llenaron de lágrimas de emoción. Si Sora era realmente la hija de su querida amiga,
Le pagaría todas las deudas que tenía con esta niña. Al día siguiente, su asistente llevó la fotografía de Sora al único testigo para que la identificara. La anciana, sobornada hacía tiempo, asintió con la cabeza en contra de su conciencia. Medio convencido, el presidente Gao investigó sus registros. Efectivamente, era huérfana, y su ciudad natal y su lugar de nacimiento coincidían perfectamente. La llevó a visitar la tumba de su difunto hermano y le reveló su verdadera identidad. La reacción de Sora fue desgarradora, se derrumbó en el suelo. Luego, con actitud lastimera, lamentó su miserable destino, fingiendo renuencia a reconocer su parentesco. Ese día, Sora fue citada en una oficina por uno de sus acreedores. Su marido estaba detenido en la comisaría y ella no tenía medios para pagar la deuda. Sora, normalmente desafiante, se arrodilló inmediatamente al ver entrar al hombre rico. Entre lágrimas, le suplicó que le concediera unos días más de gracia. El presidente Gao, que presenció la escena, la ayudó a levantarse y se ofreció a resolver sus problemas de deuda. Sora sintió una oleada de secreta alegría, pero se negó firmemente con sus palabras. El presidente Gao se apresuró a disculparse, explicando que no conocía su identidad y que había actuado con dureza por ignorancia. Se comprometió a conseguir la liberación de su marido de la cárcel. Además, declaró que ni siquiera regalando toda su fortuna podría compensar la deuda que tenía con su padre. Sora, reconociendo el giro favorable de los acontecimientos, lloró al reconocer a su tío. En ese momento, entró Jimin. El presidente Gao le pidió que volviera otro día, alegando que no era conveniente discutir asuntos de negocios en ese momento. Jimin se marchó, desconcertada por su repentina intimidad. Más tarde, el presidente Gao prometió proteger a Sora de por vida, tal y como había hecho su padre. Rápidamente utilizó sus contactos para conseguir la liberación de su marido de la custodia policial. Mino presionó a su esposa para que le dijera cómo lo había conseguido, incluso liquidando todas las deudas. Sora confesó parte de la verdad, afirmando falsamente que la persona que buscaba el presidente Gao había muerto. Para salvarlo, se había visto obligada a hacerse pasar por esa mujer. Mino se quedó atónito, pero nunca habría imaginado que Sora había asumido la identidad de su exmujer. El presidente Gao, ahora solo, se regocijó como si hubiera encontrado a su propia hija. Sin previo aviso, hizo una visita inesperada, temiendo que su suegra pudiera cometer un desliz. Sora encontró rápidamente una excusa para despedirlo. Al día siguiente, el presidente Gao hizo que su asistente entregara numerosos regalos valiosos y una lujosa villa por valor de 6.000 millones de wons. Contemplando el folleto, las hermanas gritaron de emoción. Vivir en una casa así en esta vida haría que mereciera la pena morir. Sin embargo, Sora se mostró distante y se negó rotundamente, porque no le importaban lo más mínimo esas ganancias insignificantes. El grupo Eurasia era su objetivo final, de pie ante el rascacielos, codiciando una riqueza que nunca le había pertenecido realmente. Su marido dudó, si se revelaba su identidad, las consecuencias serían inimaginables. Sora estaba completamente segura de que nadie en este mundo conocía su secreto. Sin embargo, Jimin, despreciada por su futura suegra por ser huérfana, fue presionada públicamente para que rompiera con él. Afortunadamente, Seun intervino y declaró unilateralmente su intención de casarse con ella. Con eso, se dio la vuelta y se marchó con su novia. La angustia de Jimin no encontraba salida. Su tía, que la había visto crecer, sentía una profunda compasión por ella. Mientras preparaba la sopa, le ofreció consuelo. Para hacer una buena olla de sopa, hay que tener paciencia. Poco a poco, verás la luz al final del túnel. A Jimin se le llenaron los ojos de lágrimas. Sentía una profunda gratitud por tener un familiar así, sin vínculo sanguíneo, pero más maternal que ninguna. La bondadosa tía buscó personalmente en Shop, e incluso se arrodilló para suplicarle que aceptara a Jimin como nuera. Es una niña terriblemente desafortunada, le imploró. Sus padres murieron jóvenes y fue traicionada tanto por su exmarido como por su mejor amiga, sin darse cuenta de que su teléfono se había deslizado debajo del sofá. Sonja siguió suplicando a Shop. Jimin puede ser huérfana, pero trabaja más duro que nadie. Sonja se marchó sintiéndose completamente impotente. Inconscientemente, se encontró cerca de la tumba del padre de Jimin. Finalmente, en una tienda de conveniencia, vio un cartel de persona desaparecida con una fotografía de Jimin de niña. Inmediatamente llamó por teléfono para confirmarlo. Sol, al recibir la llamada, se quedó con los ojos muy abiertos por la sorpresa antes de preguntar por la ubicación de la persona que llamaba. Al ver a Sora, Sonja se dio cuenta de todo y declaró que se enfrentaría inmediatamente al magnate para revelar la verdad. Por mucho que Sora le suplicara, ella se negó a ceder. Sora se abalanzó sobre ella como una loca para detenerla. Luchando en la ladera, Sonja se cayó accidentalmente por la pendiente. Ante el pánico absoluto, Sora huyó. Media hora más tarde, comenzó a arrepentirse. Durante sus días de colegio, Sonja la había tratado como una verdadera madre. Además, ella no había sido quien la había empujado. Así que Sora dio media vuelta para buscarla. Curiosamente, el lugar donde había ocurrido el incidente estaba ahora vacío. Sin rastro de Sonja, Sora regresó a casa aturdida. Estaba preocupada por la seguridad de Sonja y aterrorizada por la posibilidad de que se descubriera su identidad. Como un pájaro asustado por una cuerda de arco, el más mínimo roce la hacía gritar de miedo. Entonces se aferró a su marido, rogándole que nunca la abandonara. Pasara lo que pasara, Sonja no había regresado en toda la noche. Jimin y su mejor amiga estaban desesperadas, pero sus llamadas no obtuvieron respuesta. No fue hasta la mañana siguiente cuando en shock descubrió el teléfono móvil que su tía había dejado atrás. Las hermanas se apresuraron a ir a enfrentarse a ella. Seun también creía que su madre no se detendría ante nada para separarlo de Jimin. Jimin lloraba, suplicándole que le explicara toda la historia. Su tía era el miembro de la familia que más le importaba. In-sook sintió un nudo en el pecho. Después de separarse, realmente no tenía ni idea de a dónde había ido. Revisar todas las imágenes de las cámaras de vigilancia no proporcionó ni una sola pista. Jimin se derrumbó en el suelo, sollozando incontrolablemente. Sentía que no tenía cara para volver y enfrentarse a su mejor amiga. Antes de su desaparición, In-sook había venido precisamente para pedirle a In-sook que la aceptara como nuera. Aunque resentida, su hermana entendió que no era culpa de Jimin. Las dos se comprometieron a encontrar a su madre. Sol, sin embargo, estaba cada vez más ansiosa y leía detenidamente los periódicos todos los días en busca de cualquier noticia relacionada. El presidente Gao, después de encontrarse con ella, la elogió por ser diferente a otros jóvenes. Comprender la actualidad permitía prever oportunidades. Sol, también huérfana, disfrutaba de la atención de este anciano, pero cuanto más la recibía, más incómoda se sentía. Jimin soportaba una angustia aún mayor. En un sueño, su tía apareció en su restaurante recién inaugurado, asegurándole que estaba bien y que no tenía por qué preocuparse. Jimin lloró hasta que se echó a reír, y luego gritó, tía, mamá, desde lo más profundo de su corazón. Seun permanecía en silencio junto a la ventana, y su atenta presencia hacía que todo consuelo fuera inútil. Jimin recorría las calles a diario distribuyendo folletos de personas desaparecidas, desesperada por encontrar a su tía. Después de días de búsqueda, finalmente descubrió algunas pistas. El dueño de la tienda de conveniencia
recordó que ella había ido el miércoles, el mismo día en que su tía desapareció. Inmediatamente lo denunciaron a la policía, que comenzó a buscar en los alrededores del cementerio. Sora, que vivía en un estado de constante temor, pasaba cada momento libre peinando el lugar del accidente. Ver a la policía encontrar los zapatos de Soonja la llevó al borde del colapso. Sora temblaba violentamente y decidió deshacerse de la ropa y los zapatos que había usado ese día. Su marido notó su estado de agitación. Mino no podía entender por qué había estado tan distraída últimamente. Jimin ayudó a su angustiada amiga a llegar a casa, convencida de que la tía Soonja aún debía estar viva. Animó a su hermana a mantenerse fuerte y a no rendirse nunca, con la conciencia culpable devorándola. Sora murmuró cosas extrañas mientras dormía toda la noche. Mino ya sospechaba, y al día siguiente encontró una multa de aparcamiento. ¿No era Paju donde había desaparecido la tía Soonja? Mino no pudo evitar relacionarlo con el estado de terror de su esposa ese día. Solo la llegada del presidente Gao interrumpió sus pensamientos. El presidente Gao mostró gran preocupación por la salud de Sora. Después de reconocerse finalmente, instó repetidamente a Mino a que cuidara bien de su esposa. El presidente Gao visitó entonces el restaurante de Soonja, donde se encontró con la hija de Jimin en la entrada. Jimin salió apresuradamente a recibirlo, aunque eran desconocidos. Cada encuentro transmitía una extraña familiaridad. Tan pronto como el presidente Gao se marchó, Mino, sospechoso, buscó a su exmujer para confirmarlo. Solo cuando Jimin reveló su antiguo nombre, Mino se dio cuenta de la verdad. Era Sora quien había robado la identidad de Jimin, engañándolo al afirmar que la chica que buscaba el presidente Gao ya estaba muerta. Sora insistió obstinadamente en que sus acciones tenían como único objetivo rescatarlo de la custodia policial. Incluso sin su rico tío, Jimin habría vivido bien, pero no podía arreglársela sin dinero, sin pagar la deuda. Moriría. Mino sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. ¿Esa es tu excusa para silenciarla? No me digas que la desaparición de mamá no tiene nada que ver contigo. Sora perdió los nervios al instante. Incluso se arrodilló para suplicarle a su marido que la creyera. Mino la instó a dar marcha atrás mientras aún había tiempo, a buscar juntos el perdón y aceptar el castigo. La obstinada Sora se negó incluso a considerarlo, sin ceder ni un ápice cuando su marido le propuso la separación. Afortunadamente, Soonja regresó sana y salva, rescatada por un alma caritativa. La habían llevado a la comisaría. Sora vivía cada día con miedo. Al enterarse de que la única testigo seguía viva, corrió al hospital para confirmarlo. Soonja sintió inquietud. Sora se acercó, suplicando una confirmación. Ese día, su caída por la pendiente no tuvo nada que ver con ella. Soonja gritó, exigiendo saber quién era ella. Solo la llegada de Jimin detuvo la confrontación. Sora fingió entonces preocupación y preguntó por el estado mental de la tía. ¿Había perdido la memoria? Jimin, intuyendo motivos ocultos, la despidió con urgencia. Jimin, intuyendo motivos ocultos, la despidió con urgencia, insistiendo en que la paciente necesitaba descansar. Al darse la vuelta, Sora se sorprendió al ver a su marido de pie en la puerta. Mino, atormentado por la culpa, sabía que Sora había ocupado el lugar de su difunta esposa. Soonja, incapaz de recordar a nadie debido a su lesión en la cabeza, no dejaba de murmurar que tenía que proteger a Eunjun. De vuelta a casa, Mino se enfrentó a su esposa, exigiéndole saber qué travesura estaba tramando e instándola a confesarlo todo inmediatamente. Sora dudó, pero entonces el magnate le propuso transferirle la mitad de sus acciones a finales de mes. Esta empresa había sido fundada originalmente junto con su padre. La codicia se apoderó de Sora una vez más. Quería las acciones primero. Mino se negó, insistiendo en que pertenecían a su exmujer. Por el bien de Sora, ya había abandonado a su mujer y a su hija. No podía traicionarlas más. Los desesperados intentos de Sora por obstaculizarlo atrajeron a Jimin en medio de la conmoción. Al ver a Sora, Soonja tembló de terror. Jimin sospechó que Sora estaba detrás de sus lesiones. Se enfrentó a su tía en voz alta. ¿Por eso te lesionaste? Sora presionó a Soonja para que dijera la verdad, para que no calumniara a inocentes. Bajo su implacable provocación, Soonja recordó a todos. Sin embargo, seguía sin recordar por qué había discutido con Sora el día de la caída. Mino sabía que los secretos no podían durar para siempre y no podía soportar ver a su esposa persistir en su delirio. Le arrebató el bolso y se llevó la fotografía robada para devolvérsela a su legítima propietaria. Ahora lo único que podía hacer era suplicarle a Jimin que lo perdonara. Sora aún se aferraba a la esperanza de que Soonja no recuperara la memoria. Sin embargo, ella se mantuvo obstinada y amenazó a su marido como cómplice. Mino se hartó y, en un arranque de ira, le pidió el divorcio. Sora sintió una desesperación que nunca antes había experimentado. Mientras tanto, Seun finalmente descubrió que la fotografía que Soonja tenía en la mano era un aviso de persona desaparecida, emitido por un magnate adinerado. Jimin se dio cuenta de repente de que Sora había asumido su identidad. Mino apareció en la puerta, devolviendo la foto de grupo a su legítimo propietario. Después de disculparse, suplicó el perdón de su esposa, insistiendo en que todo se debía a sus propias acciones. La astuta Sora, queriendo retrasar el reparto de las acciones, se arrodilló ante Jimin, suplicándole más tiempo para resolver las cosas. Soonja lo había recordado todo y se dirigió directamente a la oficina del presidente Gao. Sora hizo las maletas con la intención de huir. Justo cuando iba a recoger a su hijo de la guardería, fue interceptada por un grupo de guardaespaldas. El presidente Gao ya había descubierto que era una impostora. Sora se negó obstinadamente a admitir que se había hecho pasar por otra persona. Mino, golpeado hasta quedar hecho papilla, instó a su esposa a confesar rápidamente, diciendo que ya lo había revelado todo. Sora no tuvo más remedio que cambiar de tono y suplicar clemencia. Mientras tanto, Tom, que había regresado a casa muy tarde, rompió a llorar en cuanto vio a su abuela, quejándose de que su madre se había olvidado de recogerlo los últimos días. Tom estaba muy preocupado de que todos sus seres queridos lo abandonaran, al igual que su padre. Nadie respondía a sus llamadas. La madre de Mino no tuvo más remedio que ponerse en contacto con su antigua nuera, solo para descubrir que el presidente tenía la intención de ajustar cuentas con la pareja. Entre lágrimas, le rogó a Jimin que interviniera y suplicara por la vida de Mino. El corazón de Jimin se ablandó. Al fin y al cabo, era el padre de su hija, así que se apresuró a acudir al lugar con Seun, harta de las interminables disputas. Jimin imploró a su tío que pusiera fin a todo aquello. Sor, liberada de la custodia, no mostró gratitud alguna. Ahora no le quedaba nada. Ver los papeles del divorcio solo la angustió aún más. Si hubiera sabido que él era un hombre tan débil, nunca habría luchado con uñas y dientes para conquistarlo.
De la noche a la mañana, todo el mundo se había vuelto en su contra. Para empeorar las cosas, su hijo había bebido zumo caducado y ahora tenía que llevarlo sola al hospital. Tom se despertó y se disculpó inmediatamente con su madre, explicándole que había rebuscado entre las cosas por puro hambre. Al ver a su obediente hijo, Sora no pudo evitar llorar. Por desgracia, la obstinada mujer aún no se había dado cuenta de sus propios errores. Estaba tramando en secreto cómo darle la vuelta a la situación. En cualquier caso, Jimin finalmente se reunió con su tío. El presidente Gao se sentía terriblemente culpable por no haberla reconocido nunca. Ahora, mirándola de cerca, se parecía mucho a su padre. Sin su padre, no habría logrado lo que había logrado hasta hoy. Al recordar el pasado, a ambos se les llenaron los ojos de lágrimas, especialmente al presidente Gao, que juró protegerla de por vida, tal y como había hecho su padre. Las personas de buen corazón siempre encuentran la felicidad. Seun organizó meticulosamente otra ceremonia de propuesta de matrimonio. Jimin aceptó la propuesta con lágrimas en los ojos. Sorprendentemente, la madre de Seun no puso ninguna objeción cuando se enteró de la noticia. Sora, sin embargo, fue desahuciada por el propietario por impago de los gastos de comunidad. Después de buscar por las calles durante mucho tiempo, apenas encontró un pequeño hostal barato. Para llegar a fin de mes, tuvo que llevar a su hijo con ella para solicitar un trabajo de camarera. Tom no había probado la carne en mucho tiempo. No pudo resistirse a alargar la mano, pero el jefe lo apartó de un empujón. No contratamos camareras con hijos. Fuera de aquí. Los dos, sin ningún otro lugar al que acudir. Sora acabó enviando a su hijo a un orfanato. Después de firmar los papeles, le mintió al niño, diciéndole que era como una guardería, solo que no podía volver a casa por la noche. Tom, de 6 años, lo entendió todo. Le preguntó a su madre si ya no lo quería. Papá no me quiere. Mi padrastro y mi abuela también me han abandonado. Mamá me odia y quiere deshacerse de mí. Tom le rogó a su madre que no lo abandonara, prometiéndole que nunca volvería a rebuscar comida. A Sora se le partió el corazón y, entre lágrimas, le prometió que volvería por él en un mes. La madurez de Tom era desgarradora. Consoló a su madre y le dijo que no llorara. Sora abrazó a su hijo con fuerza, pero no mostró ningún remordimiento. Su mejor amiga, cuyo matrimonio Sora había arruinado, encontró una nueva felicidad y se probaba vestidos de novia con su hija. La enamorada pareja miraba hacia el futuro con esperanza. Mientras tanto, Sora, sin un centavo, se vio obligada a volver a su antiguo trabajo, pero surgió una disputa con un cliente por su actitud. El jefe, incapaz de permitirse una joven tan malcriada, refunfuñó mientras la despedía. Mino fue testigo de toda la escena. Después de todo, habiendo sido marido y mujer, no podía soportar verla hundirse tan bajo. Sin darse cuenta, reveló el inminente matrimonio de Jimin. La paranoia de Sora se volvió aterradora. Al día siguiente, irrumpió en la oficina y destrozó el vestido de novia como una loca. Incluso hizo acusaciones falsas, gritando que Jimin no había cambiado nada. En la universidad, le había robado a Mino y ahora pretendía casarse con su exmarido. Jimin la encontraba completamente irracional. ¿Por qué obsesionarse con el pasado? Sobre todo porque nunca había sabido que a Sora le gustaba Mino en aquella época. Sora juró que nunca dejaría que la boda se celebrara sin problemas. El presidente Gao se preparaba para regresar a Estados Unidos para recibir tratamiento médico. Antes de partir, se ofreció a ayudar a Jimin a eliminar esta amenaza. Advirtió a Jimin que no mostrara piedad. Todos deben pagar por sus errores. Sora pronto se enfrentó a múltiples demandas, incluyendo cargos por fraude. No tuvo más remedio que suplicar descaradamente al presidente Gao que la perdonara. Si iba a la cárcel, su hijo quedaría confinado en un orfanato para siempre. El presidente Gao rechazó sus súplicas. Si no se entregaba, simplemente esperaría la orden de la policía. Al enterarse de esto, Mino trató de interceder por Sora. Se culpaba a sí mismo por su falta de responsabilidad, que al final había perjudicado a ambas hermanas. Jimin se negó rotundamente. A veces, indulgente con los malhechores equivale a ser cómplice del delito. Ese mismo día, Sora vio inesperadamente al padre biológico de su hijo en la calle. El proxeneta al que había enviado a la cárcel parecía ahora vivir muy cómodamente. Cuando se dio la vuelta para marcharse, un agente que patrullaba la zona la llamó para que volviera. Sora huyó presa del pánico. Tom esperó interminablemente en el orfanato a su madre. Ella le había prometido que lo recogería. Pánico. Tom esperó interminablemente en el orfanato a su madre. Ella le había prometido que lo recogería a finales de mes. ¿Por qué no había aparecido? Tras días de decepción, la figura tan esperada finalmente llegó, sin que él lo supiera. Su madre tenía otras intenciones. Al día siguiente, se acercó al matón con la intención de entregarle a su hijo para que lo criara. Al fin y al cabo, era el padre biológico de Tom. Chris palideció al oír esto, negándose a creer que pudiera ser cierto. Sora le presionó para que asumiera su responsabilidad, sugiriéndole que hiciera una prueba de paternidad si dudaba de ella. Le explicó que actualmente estaba evadiendo la persecución de la policía y que simplemente no podía cuidar del niño. Tras un momento de silencio, Chris aceptó sorprendentemente. Sin embargo, una vez que ella se marchó, él puso una expresión profundamente sugerente. Retrasó deliberadamente la hora acordada para su encuentro. Sora pronto intuyó que algo no iba bien, incluso después de haber sido traicionada. Ella seguía teniendo la intención de confiar su hijo a ese hombre. Tom lloraba, suplicando a su madre que no se fuera. Sora le dijo que se portara bien, que su padre biológico lo cuidaría en su lugar. Sin embargo, poco después de huir, fueron detenidos por la policía. Tom no tenía ni idea de dónde había ido su madre. Chris, sin embargo, tenía la intención de abandonarlo. El pobre niño solo podía aferrarse a su pierna. Suplicando, furioso, Chris se dio la vuelta y llevó a Tom a la residencia de Sora y su hermana. Al enterarse de que su madre había sido arrestada, Tom rompió a llorar. Chris lo regañó duramente, incluso amenazando con enviarlo a un orfanato antes de marcharse sin mirar atrás. Las lágrimas de Tom fluían sin control, con el corazón lleno de impotencia y terror. No importaba lo que dijera Yerin, Chris permanecía impasible. Despreciaba tanto a Sora que, aunque el niño fuera realmente suyo, no le importaba. Después de mucho deliberar, la mujer consideró la posibilidad de entregar a Tom al primer marido de Sora. Al oír esto, Chris ideó inmediatamente un plan malicioso. En la comisaría, Sora se enfrentó a múltiples cargos, pero se negó a admitir su culpabilidad. Seun acudió rápidamente para preguntar por la situación de Tom. Al enterarse de que el niño había sido enviado a un orfanato, quiso acogerlo para criarlo él mismo. Aunque Insoop despreciaba a Sora, 7 años criando a su nieto habían fomentado inevitablemente el afecto. Tanto la madre como el hijo estaban profundamente preocupados por la difícil
difícil situación de Tom. Mientras tanto, Chris sorprendió a Erin ofreciéndole 1 millón de wons y prometiéndole ayudarla a ganar aún más. Luego fueron al grupo LK, donde exigió que le señalaran al exmarido de Sora. Después de esperar varios días a su madre, Tom quiso volver a la casa de su padre. Erin afirmó que el hombre que le acababa de comprar un coche de juguete era su padre biológico. Tom se derrumbó y tiró el juguete al suelo. Mientras tanto, Chris visitó la prisión y engañó a Sora afirmando que la policía había encontrado un testigo ocular. La habían visto empujar a Soonja por la pendiente. ¿Quién sabía cuántos años cumpliría? Solo concediéndole la custodia podría mantener a Tom cerca. De lo contrario, el niño volvería al orfanato. Sora, incapaz de pensar con claridad, firmó los papeles aturdida. Chris buscó a Seun y le ofreció la custodia de Tom a cambio de 5.000 millones de wons. Temiendo por la seguridad de Tom, Seun accedió a reunirse en la plaza tras una hora de deliberación. Chris y Erin se quedaron al borde de la carretera discutiendo sobre cómo repartirse el dinero. En ese momento, Tom vio una figura muy parecida a su madre. Sin dudarlo, corrió tras ella. Por desgracia, no era la persona que había anhelado día y noche. Recordando las palabras de su padre biológico, gritó, «Mamá», al pasar junto a su padre adoptivo, que había acudido rápidamente en su coche. La pareja que discutía finalmente se dio cuenta de que el niño había desaparecido. Para ganar tiempo, tuvieron que cancelar la reunión de ese día. Seun tuvo un presentimiento ominoso y fue a la cárcel para preguntar por el paradero de Tom. Al enterarse de que Chris pretendía intercambiar la custodia por dinero, Sora se volvió loca. Ella creía que su padre biológico nunca maltrataría a su hijo, pero ahora era demasiado tarde. El niño había desaparecido, pero Chris se negaba a denunciarlo a la policía. Erin lo reprendió por su crueldad y se negó a seguir siendo cómplice a cambio de dinero. Al no haber pruebas suficientes para acusarla de asesinato, Sora fue puesta en libertad. Sin embargo, seguía enfrentándose a cargos por fraude. Inmediatamente buscó a sus hermanas y solo entonces se enteró de que su hijo había desaparecido. Sora se derrumbó aterrorizada y se desplomó en el suelo. El dicho, «siempre hay alguien peor», finalmente cobró sentido cuando comprendió la agonía de perder a un hijo. Presa del pánico, se puso en contacto con Seun para darle la noticia. En el momento en que colgó, Chris entró, intuyendo que había problemas. Liberó su brazo y huyó desorientada. Afuera, se topó con Sora, quien la tomó como rehén. Sora le gritó, «No eres humano. ¿Cómo pudiste usar a un niño de esta manera?» Chris aprovechó la oportunidad para huir. Sora se sentó en el suelo, demasiado aturdida para llorar. Inconscientemente, se encontró en la puerta de Mino, sollozando porque Tom había desaparecido y suplicándole que la ayudara a encontrar a su hijo. Jimin acompañó a su prometido a denunciar el incidente a la policía, con la esperanza de que encontraran al niño rápidamente. Las emociones de Seun eran complejas, la ansiedad se mezclaba con una culpa abrumadora. Su insistencia en el divorcio se debía a que había descubierto que Tom no era biológicamente suyo. Recordando cada momento fugaz con su hijo, derramó lágrimas de amargo arrepentimiento. El día de Año Nuevo, Jimin recibió una llamada del director del orfanato, que le habló de un niño que se parecía mucho al Tom que ella buscaba. Sin embargo, este niño era peculiar, ya que se negaba a pronunciar una sola palabra. La pareja se apresuró a verificarlo, efectivamente, era Tom, pero no dejaba que su padre le tocara la cara, que seguía estando sucia y mugrienta. Tras un largo silencio, el niño finalmente habló, «¿Puedo seguir llamándole papá?» Seun abrazó a su hijo con fuerza y prometió llevarlo a casa. In-sook había estado esperando el regreso de Tom todo este tiempo. Después de vagar durante días, Tom finalmente regresó a casa. Sin embargo, su comportamiento se había vuelto extraño. Se escondía detrás de su padre y era incapaz de hablar. A la hora del almuerzo, comenzó a agarrar comida y a metérsela en la boca. La idea de lo que el niño había soportado durante los últimos días era insoportable. Solo gracias a la paciente orientación de su tía se dieron cuenta de que temía que se lo comieran todo. El corazón de In-sook se llenó de dolor, habiendo sido tan cruel cuando se enteró de que Tom no era su nieto biológico. Se sentía en parte responsable del estado actual del niño. Seun localizó entonces a su exmujer para informarle de que habían encontrado a Tom. Sora, que llevaba noches sin dormir, se sintió abrumada por la emoción y quiso ver a su hijo inmediatamente. Sin embargo, su avanzado estado de gestación la llevó a solicitar la renuncia a la patria potestad. No solo porque se enfrentaba a problemas legales, sino también por temor a que su naturaleza retorcida pudiera arruinar por completo al niño. Sora, naturalmente, se negó, gritando y corriendo a la casa de Seun. Tom, al oír la voz de su madre, tembló de terror y se aferró con fuerza al brazo de su tía. Sora se negó a creer que su hijo pudiera temerla y juró llevárselo ese mismo día. Ver a Jimin allí solo avivó su ira. Convencida de que él estaba vengándose, gritó como una loca. En ese momento, Tom dio un paso adelante y la instó a marcharse. Sora apenas podía creer lo que oía. Al ver a Jimin consolando a su hijo, Sora volvió a ponerse histérica y le exigió que quitara sus sucias manos del niño. Seun, que no quería someter al niño a más angustia, instó a Jimin a que llevara a Tom rápidamente arriba. Expulsada a la puerta, Sora se quedó sin palabras por el dolor. Sin embargo, nunca reflexionó sobre sus propios errores. Tom, sensato, no quería disgustar a su madre, solo temía que lo enviaran con su tío. Lloró y le rogó a su padre que no lo abandonara. Seun abrazó a su hijo con fuerza, prometiendo no volver a abandonarlo nunca más. Completa madre, solo temía que lo enviaran con su tío. Lloró y le rogó a su padre que no lo abandonara. Seun abrazó a su hijo con fuerza, prometiendo no volver a abandonarlo nunca más. Completamente indigente, Sora se escondió en un hotel barato, llorando sola, recordando las palabras de su hijo. Finalmente se derrumbó, sollozando incontrolablemente, murmurando que la habían obligado a hacerlo. Seun, por su parte, estaba ansioso por casarse con Jimin. Después de todo, Tom no era su hijo biológico. Le preguntó si estaría dispuesta a compartir la custodia del niño. Jimin comentó que ver a Tom ahora era como ver su yo pasado, indefensa y viviendo en un miedo constante. Solo gracias al meticuloso cuidado de su tía fue capaz de abrir poco a poco su corazón. Sora se quedó embarazada poco después de su divorcio. Chris le pidió que no gritara, recordándole que, con 5 semanas de embarazo, tenía que cuidarse. Mino, que había acudido corriendo al enterarse de la noticia, lo oyó y se convenció de que el niño era suyo. Entonces preguntó quién era el hombre que estaba al lado de su exmujer. Chris afirmó inmediatamente que era el primo de Sora. Ayudó deliberadamente a encubrirlo y luego amenazó a Sora con su historial. Al fin y al cabo, fue al concebir a su hijo como ella consiguió casarse con un hombre rico. Revelar la verdad seguramente causaría malentendidos. Sora apenas podía creer lo que oía. Sora no se atrevía a decir lo que pensaba, porque realmente deseaba volver a casarse. Mino sí que albergaba esas intenciones. Tenía una responsabilidad innegable en su anterior divorcio, especialmente ahora que había un bebé de por medio. Sora se sintió profundamente conmovida. Más allá de Mino, dudaba que alguna vez encontrara a otra persona que pudiera aceptar plenamente su pasado. Sin embargo, Chris, el mismo hombre
hombre que una vez la había empujado al abismo. Se mostró insaciable y se quejó de que el dinero para silenciarla era demasiado escaso. Por culpa de este hombre, Sora ya había perdido a su hijo, por mucho que ella le suplicara. El niño se negaba a acercarse. Cada vez que le decía, te odio, a Sora se le partía el corazón. Resultó que Tom temía que su madre lo abandonara para que se fuera a vivir con su padre biológico. Ese hombre había dejado una sombra imborrable en él. Jimin, de buen corazón, se quedó a su lado, ofreciéndole consuelo. Dicen que el mundo no tiene secretos. Mino tenía la intención de persuadir a Seun para que devolviera al niño a Sora. Pero inesperadamente descubrió la verdadera identidad del primo de Sora. Furioso, Mino exigió una reunión con el hombre, Chris. Sin embargo, difamó deliberadamente la reputación de Sora. Afortunadamente, el mal engendra mal. Nada más salir, se encontró con Seun, que había estado esperando pacientemente. Los dos habían tendido una trampa específicamente para enviar a Chris a la comisaría. Mino le dijo a Sora que se arrepentía de haberse casado con ella. Sora salió corriendo para suplicarle, diciendo que no le quedaba nada excepto él y el bebé que llevaba en su vientre. Pero Mino pronunció las palabras más crueles, ¿cómo voy a saber de quién es el niño? Después de días de desesperación, Sora volvió a querer luchar por Tom, incapaz de razonar con él. Acudió a Jimin para suplicarle. Al poco tiempo, Jimin volvió a ponerse quisquilloso y la acusó de robarle cosas constantemente desde la infancia. Agotada por la discusión, Jimin se vio empujada al límite. La mujer, desesperada, pisó el acelerador a fondo. Mino, que la buscaba frenéticamente, fue testigo de toda la escena. Presa del pánico, se abalanzó hacia adelante y empujó a Jimin. Mino fue trasladado de urgencia al hospital. Su madre agarró a Sora por el cuello y la insultó. ¿Por qué nos persigues sin cesar? ¿Haciendo daño a los que te rodean? Tú eres la que merece pudrirse. Sora lloró lágrimas de remordimiento. Aunque la operación salió bien, que la paciente despertara dependía totalmente de su voluntad. Sora se derrumbó por completo. Le preguntó a Jimin si ella también pensaba que debería haber sido ella la que estuviera allí tumbada. Después de hablar, se retiró a un rincón y lloró, viendo por fin el mensaje de disculpa que Mino le había enviado antes. Jimin también lloró, recordando el lado puro y bondadoso de Sora, que siempre había mantenido una pizca de esperanza. Sora lloró amargamente mientras recordaba el collar que había simbolizado la amistad de las tres hermanas. Algunas personas sacrifican la felicidad por el éxito. No hagamos eso. Debemos perseguir la felicidad. Al despertar, Mino se sintió aliviado al ver que Jimin estaba ileso. Entonces centró su atención en preguntar por el estado de su esposa. Sin atreverse a entrar, Sora se quitó el anillo de boda mientras él dormía. Posteriormente, concedió la custodia de su hijo a su exmarido. Si Tom la echaba de menos, había que decirle que se había ido muy lejos. Seun sabía que el niño echaba de menos a su madre, pero aún no estaba preparado para verla. Sora se quedaba a cierta distancia, observando en silencio durante un rato. Un año pasó en un abrir y cerrar de ojos. La hija que tuvieron los dos fue acogida por la madre de Seun para criarla. Pasara lo que pasara, la niña nunca tenía la culpa. Sin embargo, Sora asumió la responsabilidad de sus actos y se arrepintió. A menudo recibía cartas y fotografías enviadas por Mino. Solo después de dejar atrás su obsesión se dio cuenta de que era el momento más estable de su vida. La carrera de Jimin floreció cuando se asoció con su tía para abrir más de una docena de restaurantes de sopa de hueso de res. Al mismo tiempo, se convirtió en madre de 2 hijos. La familia de 4 vivía en perfecta armonía. El optimismo y el amor demostraron ser el verdadero antídoto de la vida. Donde habita la luz, florecen el canto de los pájaros y las flores. Y así concluye la historia.